¿De qué vamos a hablar? O no hay tema. De lo que quieran. No, acá hablamos generalmente de lo que venga. Ahí, ya, de paso, ahí empecé por las dudas. No, bien. Ok. Pero, o sea, la idea con este podcast es siempre tener como conversaciones abiertas nomás, así que hablemos de los temas que vengan. Yo con ustedes un poco lo que quería conversar era cómo les está yendo con su podcast, con las transmisiones en Twitch, todo eso. Dale, dale. Joya. Tipo, y bueno, nada, si quieren contar alguna cosa de sus invitados y demás, pero aparte de eso, tranqui nomás. Dale, perfecto. Así que nada, bienvenidos. Gracias por venir al búnker. En realidad yo estoy en el rancho, o sea, yo estoy en su podcast porque estoy en su canal de Discord, pero es lo mismo. Está bien. Es diferente. No estamos en el búnker. Claro. Es el Gracias por rancho del invitarnos. proletariado. No, Sí, por tal nada. cual. Tenía ganas de invitarlos desde hace tiempo ya. O sea, en realidad quería invitarlos desde antes que ustedes me inviten. Porque vi que arrancaron y como siempre está bueno tener otras personas que hacen podcast de invitados porque está bueno. Es como que sentís que es más fácil todavía llevar la conversación. Porque ustedes ya saben cómo es eso de tratar de llevar la charla ustedes mismos con sus invitados. Claro, sí. A veces es difícil porque quizás el invitado no está acostumbrado con el tema, ¿viste? Sí, Está re duro, Hablar ¿viste? de Como eso, sí. también. bueno, pero Sí, tipo pasaba. descontractura un poco. Claro. Sí, No, bueno, pero eso es normal. O sea, por ahí la gente se ceba mucho y piensa, no sé, que esto es un podcast que va a tener 1 millón de visitas, ¿viste? Y capaz que te visitan 100 personas, ¿me entendés? O sea, claro. no es para estresarse. ¿Cuál fue No, su sí, invitado bastante. más acelerado, por decirlo así? ¿Acelerado en qué sentido? Qué sé yo, que estaba más nervioso. Estoy pensando. Yo creo que fue en. Arre. Pará, porque vamos a mandar al frente a uno. Está, claro, si Eh, querés no digas el nombre, pero tipo contá no, alguna no, no, boludez ahí. no pasa nada. Yo creo que estoy entre. ¿Cómo se llama? Entre el decano al principio, más o menos, El y. decano, mirá vos. Sí, el decano y. ¿Cómo se dice? Y Mike Benson. Pero al principio, ¿viste? Sí. Pero después como que se fueron relajando y tranquila charla. Claro, sí, es que una vez que le agarrás el ritmo ya está. Claro. Y muy copados igual ambos, ¿no? Sí. El de Mike me interesó bastante porque, bueno, habla de, ¿cómo se llama? De empresas, de, ¿cómo se llama? De finanzas o eso, ¿viste? Sí, Y sí. cuando se pone en su mundo y se remete de llena, digo, a ver, se pone en modo profesor y digo, bueno, está bien, habla que se parece que re cómodo hablando de eso, entonces, Es que sí, esa es la joda, tipo, llevarlo donde están cómodos. claro. Yo sí me falté esa vez, ¿viste? Pero la del decano Sí, no, la del decano fue épica, hermano. Fue sí. buenísima. Yo estuve un rato en la del decano al principio, pero estuve 5 minutos y me fui. En general me cuesta mucho escuchar por Twitch, porque siempre estoy Claro, haciendo alguna otra boludez, ¿viste? Y como que me da un poco de paja. Y prefiero claro. escucharlo en YouTube, así, tipo, ya cuando está grabado nomás. Claro, encima está más editado. O sea, eso siempre es como que de Twitch, obvio, si puedo hacer que salga de la mejor manera, perfecto. Pero a veces tengo cosas como. Me pasan cosas como que, Internet no de sé, mierda. el internet, Claro, quizás algún arreglo que no puedo prever en el micrófono, claro. o qué sé yo. Y después, bueno, cuando lo edito, o sea, para subirlo a YouTube, ya, bueno, ahí lo pongo más lindo, más, qué sé yo, le pongo una música tranqui de fondo, si escucha algún ruido de algún micrófono, lo bajo para que no interrumpa, Claro, o más cosas así, pro. ¿viste? Sí, sí, sí. Claro, más Sí, lindo. es Ahí lo sí. mejor. O sea, eso es lo bueno de tener la resubida con edición en el medio. O sea, ¿y ustedes hacen Claro. toda la edición o en el canal les hacen algo? Porque ustedes suben a otro canal, ¿no? Sí, A Malas Noticias. claro, malas noticias. O sea, Espacio básicamente, publicitario. Sí, sí, publiciten todo lo que quieran, sí, no hay problema. vale, sí, ahí el canal ese que técnicamente maneja Pasante, ¿viste? Un amigo mío, Sí, que nada, que tiene que ver con el tema de la derecha diaria, todo ese tema, digamos, sí, sí, pero sí. Mala Noticia, primero que nada, vendría a ser como una especie de canal de entretenimiento, principalmente enfocado en podcast, y la idea es que no necesariamente enfocarlo en el tema político, ahí sale exiliados, Sí. digamos, pero si sale, sale, pero en general es como que hacer de distintas cosas. Y Claro, bueno, es como digamos, varios creadores de contenido, entre comillas, en el mismo canal. claro, vagabundo. Claro, sí, o sea, me suena Creador. muy cringe esa palabra, pero es la palabra, ¿viste? Así lo usan todos, Claro, entonces. sí, sí, sí. ¿Es eso o Sí, decir sí. podcasteros? Eso suena más horrible todavía. ¿Te imaginas? Sí, por eso. Podcastero. Yo le Eh, digo locución indie. Ah, bueno, bueno, está bien. está bien, está La bien. hiciste en Akan Pop, Medio chabón, muy hippie. bien. Locución indie. Y Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del canal. ¿Cómo es el nombre del podcast? Estaba re perdido, chaval. No, está en otra, ¿viste? desde el búnker. Ah. ¿Qué te iba a Desde el decir? búnker. Bien. Chabón, tenés buena voz para radio y eso.
Sí, pero no me deja hablar así el jefe, así que... Ah, de una. Sí, Tengo que podés, sí que controlar. podés. Cuando querés decir algo serio, lo sabés que lo podés usar. Sí, ¿cómo se llama? Ah, eso, che, si querés hacer un... Sí, se ponían a hablar de sí, no importa. Te decía, si en algún momento se te ocurre hacer un video o algo por el estilo y necesitas a alguien que te haga una voz en off, decís... De una. De una, chabón. O sea, yo estuve, a principio de año estuve trabajando bastante con animaciones y eso. Y después corté un poco porque lleva demasiado tiempo. O sea, te pasabas horas haciendo algo que capaz dura 30 segundos, ¿viste? Claro. Pero a lo mejor sí, si tenés ganas, en algún momento puede ser. Justo había tenido una idea hace poco en relación a eso, así que... Así que te voy a Yo hablar, hace, voy a explotar tus talentos, chabón. yo hace Bien. poquito eso de animaciones descubrí el After Effects. O sea, ya lo conocí el After Effects, el Adobe After Effects. Sí. Pero me enteré, o sea, cómo usar, viste, algo tan simple como animar una boludez o mover algo. Y te Sí. juro que me voló la cabeza. Porque tipo, me puse como, no puede ser que me perdí esta cantidad. O sea, como, son cositas que puedes hacer, viste, los efectos, qué sé yo. Sí. Algún movimiento, alguna transición, lo que quieras, digamos. Me puede ser que me haya perdido de eso, viste. Y a mí Ah, sí, que siempre pasa, boludo. yo me Bueno, acuerdo que justo hablando de eso de animar, yo quería animar en un principio. No resultó, pero bueno, lo intenté. pero, ¿qué te iba a decir? A mí me pasa con mi programa, el programa que uso para hacer cómics. Tipo, yo le aprendí a usar más o menos lo que a mí me sirve, pero tiene un montón de utilidades. Entonces a veces cuando por algún motivo tengo que buscar, encuentro tutoriales y digo, nah, no puede ser que mi programa hace esto y yo nunca me di cuenta. Ponele, mi programa tiene una versión que viene, digamos, unida al programa mismo, que es solamente para animación. Y como nunca lo aprendí a usar, hasta ahora no tengo ni la más pálida idea. Entonces cuando animo algo, lo hago estilo vieja escuela, ¿viste? Voy haciendo cada página en lugar de tener como la parte armada con cada hoja puesta en un solo... ¿Cómo se dice? En una sola layer, por decirlo así. Claro. Y Claro. sí, o sea, te pasa eso, te das cuenta, podrías haber hecho un montón de cosas recopadas, pero por no buscar, por ser pajoso, quedas ahí, remuerto. Che, ¿y vos Sí, no a mí. pensaste, Tincho le decía, Martín, Sí, nunca sí. pensaste Sí, no, está hacer... bien. ¿Está bien? Ok, porque viste, nunca se sabe, medio que Tincho es medio No, ofensivo. no. Ah, A mí en Reddit, por ejemplo, me sale Tincho Snow, ¿viste? ah, de Tipo, una. claro. Pero nunca pensaste vos hacer tipo memes tuyos, o sea, originales. Sí hago cada tanto, pero Porque sí te vi, hago. o sea, yo lo que veo mucho es que usás tipo imágenes que están de moda en ese momento, tipo yo hago lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero, viste, ¿quién es cómo se llama este muchacho que hace siempre memes contra los liberales? Bunny. El Bunny, tipo el Bunny, cada tanto se manda alguno que te cagás de risa. Sí, cada tanto sí hace unos memes que me cago de risa. Quizás le criticaría, qué sé yo, la fuente que usa, digamos. Sí, una mierda. Pero, Pero creo que lo pero hace para tener como su marca personal, ¿viste? claro, puede ser, de Comic verdad. Sans ese. ¿Cómo es? Pero sí, cada tanto me mando un meme hecho, ¿viste? Pero bueno, como decía, a veces uso como la imagen de moda porque, bueno, es lo que roba. Tipo, Ah, Es obvio. más fácil robar, ya fue. Sí, es lo que roba. Admitámoslo. sí, crear es más pajoso, eso es cierto. Tipo, Igual, sí, sí, decime. igual a veces a mí creo que me gustan más los memes. O sea, a mí me gustan los memes tipo uno simple que ves una foto. Pero no hay mejor meme que un video meme, digamos. Ah, sí. Y cada tanto me mando. Y yo quiero ver a veces hacer un meme bien elaborado, pero a veces no sé. O no me da el tiempo, o simplemente paja, ¿entendés? Tipo, no. Mm. Sí, Pero yo te soy más de sigo tu canal de YouTube más o menos desde que lo empezaste a compartir en Twitter. Y tenés Ah, sí. varias recopilaciones que son un cague de risa, chabón. Lo que sí, Eh, como una crítica constructiva, si querés, siempre son, o sea, muy del momento, tipo si lo ves 3 meses después no entendés nada. claro. Pero están buenos, chabón, haces buenas recopilaciones. Sí, aparte son, Querés ser el a veces grande y son muy. liberal. Ah, A veces son muy dispersos esas claro. ideas, ¿verdad? Que me doy cuenta, creo que sí, el último video que hablé era sobre, querías hacer la joda como que había pasado en el momento, lo del diputado Mary, ¿viste? Sí, El- y básicamente puse eso, pero después como que terminaba como nada que ver, ¿viste? Generalmente mis videos son eso, recopilaciones de cosas que me dieron risa, claro, o cosas que tengo guardadas, digamos, algún meme que se me pintó hacer, y lo junto todo y nada, lo mando. claro. Pero es verdad que después con el tiempo a veces me pasa que entro a mi canal de YouTube y veo, no sé, un video viejo que tenía y yo es tipo, mirá, este era el humor que manejaba antes, Sí, sí, ¿viste? No sí, sé. sí. Y veo y digo, envejeció mal, la Sí, verdad. sí, sí. Ese es el problema cuando el humor es muy específico, ¿viste? Muy de la situación. O Sí, con un meme muy de moda. Tipo, después de un tiempo va a estar más muerto eso. claro. Te pasa tipo con Eh, los... Yo sigo un par de canales así de memes también. Y lo mismo, vos estás 3 meses tarde y tienen memes que ya ni te dan gracia. Ponele, qué sé yo, los africanos bailando. Que lo ves sí, y en su momento era un cague de risa. Y ahora es como, ah, chabón, remuerto. claro.
O incluso sin ir tan lejos con el tema de los videos, un tweet viejo Sí, o una publicación en Instagram. Bueno, publicación, yo antes de iniciar con todo esto de Twitter o YouTube, yo antes era, o sea, Instagram, y sí, subía todos los memes. Instagram, o sea, yo creo que Martín Snow, por así decirlo, en redes sociales apareció porque yo tenía como la galería de mi celular llena, ¿viste? sí. Y como no quería guardarlo, porque, digo, borrarlo porque eran buenos memes, digo, bueno, ¿Lo empezaste a le subir a cambio, Insta? claro, Ujú. le cambié el nombre a lista, que yo tenía uno, medio viejo, lo cambio, qué sé yo, y empiezo a subir todos los memes ahí, ¿viste? Y veo Eh, que toma una cierta relevancia, no como wow, pero ponele. sí. Y digo, bueno, ya fue, subo los memes que tengo acá y bueno, y veo mis primeros memes y eran memes, no sé, de los Simpsons que cada tanto me dan risa, pero eran viejos. Veo esos memes y digo, no puede ser, esto me da Sí, risa, ¿viste? sí, sí, sí. Chabón, yo me cagaba de risa con los memes de los Simpsons. Sí, Ahora es como lo no sé qué. explotaron tanto que ya ni da gracia, pero algunas referencias todavía quedan, boludo. Es increíble. Claro, sí. Cuando el meme de los Simpsons es sencillo, está perfecto. Sí, Ahora, cuando está ultra elaborado, que ya sí, ni se entiende de sí, qué sí, tema sí. es, Tiene digo, 200 ya, referencias, sí, sí. claro, ya es imposible sacarla. Y de ahí, ¿cómo fueron para...? O sea, ¿cómo fuiste vos para Twitter? Y vos también, si querés, contame. Coso le decía. Guille. Sí, coso. Ahí vos te olvidaste el Yo, nombre del podcast, así que... No, pero cuéntenme no, cómo llegan a Twitter y empiezan a boludear ahí. En el foro, eh, digamos. bueno, Guille, vos te acordás que todo Sí, empezó porque papá, te fue el rol. escúchame. El Bueno, tema el es rol. que este mono, va, igual es re turbio igual la historia, pero no importa. El tema es que, ¿cómo se llama esto? A mí que me metió en el foro fue Martín, en realidad. Sí. Yo me hinchó las pelotas y, bueno, yo hoy por hoy no soy muy activo en el foro tampoco. Mm. Pero, ¿cómo se llama esto? Nada, este loco me rompía las bolas y me hablaba, tipo, literalmente venía sentado al lado mío y me empezaba a hablar del foro. Y empezaba a hablar de gente que yo no tenía la más recontra puta idea de quién era. Hablaba de Dani, hablaba de un montón de Ah, chabones que sí. yo decía, sí, está bien, me importa un carajo, de Sí, verdad. sí, sí, No, sí. Es como que ahora te hablan del no, asado, ¿viste? Que como, hicieron. Sí, sí, como sí. el meme como el meme de la mina, ¿viste? De ahora, que está Sí. con el celular, que la toca y dice, ah, mirá, qué interesante. Estuvo bueno, la verdad, qué bueno, qué lindo. Y nada, bueno. Eso en el foro, pero. Era en Twitter, ¿no? No era en política, porque política es returbio, sino. Sí, no. No, Ahí sí es returbio. Tira lo con, que a vos te parezca que está bien, apto para todo público. no, con la política es más específico quizás, porque, o sea, cuando nosotros empezamos con el tema política fue que yo, hace muchísimo, era de los, yo roleaba en GTA, Sí, ¿viste? Tipo, de San Andreas, sí, tranqui, qué sé yo. Y él, no sé, entró a Mino, que es una aplicación, ¿viste? De comunidades que hay de... De gente turbia que publica No, cosas turbias. a ver, hay gente turbia, pero hay gente también copada realmente que No, le no, no. gusta, ¿no? Hay foros de política que está piola en cosas. Claro, y él me dice, y a Fuera de mí más joder. o menos como que me interesaba la política, por así decirlo, sí, hasta ahí, digamos. sí, 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 Pero él me dice, entra que hay un rol de países, ¿viste? sí, Que está muy copado. Y es básicamente que era como, nada, entras ahí y era una comunidad donde había un chat y vos podías agarrar un país, digamos, y vos roleabas, hacías como las medidas que vos creías que debías hacerse para un país Claro, tuyo. tal Y cual. está copado, porque la verdad es que aprendías cosas así de política y así fue como la incursión a la política que claro, ahí tuve empezaste a yo. aprender, digamos. Yo le Claro, enseñé a este tipo, increíblemente, aunque no lo creas, yo Eh, fui ¿cómo se llama? El maestro, que viste, ya literalmente el alumno superó al maestro, me que- cogió de parado ya. Pero bueno, sí, yo me quedé atrás en el tiempo. Pero bueno, es una linda claro, anécdota. y sí. Cuando esté en el poder, yo voy a ir a currar un sueldito, viste, bien ñoqui. para que se Claro. acuerde él de su maestro, claro. Claro, y después en esa comunidad conocí, bueno, a Tap, a Pasante Sí, y a otros, pero que no son muy conocidos quizás en el foro, pero nada. Y después hicimos, bueno, un grupo de WhatsApp, nos conocimos mejor. Y ahí fue por Pasante más que nada, que dice, che, tienen que darle más bola a Twitter, es interesante, hay una comunidad tipo de derecha, liberal, o qué sé yo, interesante. Y ahí digo, entramos, bueno, ya fue. Y entro, me hago la cuenta y nada, muy copada. O sea, con el tiempo, creo que me llevó el tiempo conocer la gente ahí, pero después como que te fraternizás, por así decirlo, y sí, sí, conoces sí, a sí, todos. te Y entiendo. nada, después te incluyen en todos los grupos, entramos a trumpismo bilardista. Hasta Sí, ahí yo sí, llegué a sí. estar ahí. A todos los grupitos populares que hay después. A mí me pasó Claro. que yo empecé hace como 2 años y bueno, el que me hice amigo fue de Dow y de otro chabón, Emma Acosta. Y de ahí fue como que conocí al resto, pero fue como que con ellos fue con quien más relación tuve y de ahí quedé. Pero a mí lo que me sorprende, loco, de Twitter es que la gente, o sea, no sé si a ustedes les pasa, porque capaz que ya todos sus amigos están metidos en el círculo por ustedes, pero
A mí me pasa Sí. que tengo muchísimos amigos que no tienen la más pálida idea de nada de Twitter, de la derecha de ahí, de los liberales, de los zurdos que hay en Twitter tampoco. Tipo, es como muy Claro, interesante, es como muy burbuja Twitter. claro, como un microclima. Claro. Ah, Sí. esa, yo sabía usar esa palabra. Porque Sí. es que la aprendió hace poco. Arre. ¿Viste Sí, cuando No, aprendés yo y la repetís todo el literal, tiempo? literal, a mí me pasa eso. Aprendo la palabra, listo. La tirás todo el Pausa. día, ¿viste? Sí, sí. Pero es que me parece interesante porque por ahí, cuando recién empecé a usar Twitter en serio, tipo entrar a lo que es el foro, entre comillas, como que sentía que era muy. O sea, lo usaba mucho como marco de referencia para decir, che, qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y si bien en cierta medida tenía sentido, es como justamente por ser este microclima, era como que siempre se expandía. Es como que vos decís, che, la verdad, estuviste en Twitter en la época que estaba, no sé, Expert, y vos decías, che, Expert le va a ir re bien. O a Sí. quien sea. O sea, ¿me entendés? Era como. Yo Te me daba una acuerdo imagen de, que nada que ver. yo me acuerdo de un tweet de un flaco que tiró, que igual en su momento era delirante. O sea, cuando fue la ola de Spert, Sí. yo creo que lo apoyé a lo sumo una semana, después no lo apoyé más. No, es que, claro. Pero, pero era cuando ni siquiera se hablaba de Spert como de candidatos, sino cuando recién eran rumores, ¿viste? Sí, Antes sí. de enero de 2019, si no me equivoco. Sí, sí. Y básicamente me acuerdo que había un flaco que tiraba un tweet que decía, Esper ahora tiene ¿cómo se dice? Una intención de voto del 3%. En abril a 4, en no Claro. sé cuánto a 6. ¿Cómo se dice? En las elecciones generales saca En 8 estaba. sale segundo con coso, va a Sí, balotaje, sí, 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 sí. balotaje, gana el presidente, Mira, yo me acuerdo en Reddit, estaba también la manía con Expert, o sea, Reddit de Argentina. Y me acuerdo que hacían votaciones y vos decías, che, impresionante, Expert gana todas las votaciones. Sí, sí. Y al No, final, o sea, la verdad que a la gente le re chupa un huevo todos los grupitos esos así de internet. Tipo, nadie les da bola. Yo creo que debe haber una especie de. O sea, no sé qué piensan ustedes, pero siento que debe haber como una superposición entre la gente que usa mucho ese tipo de foros y la gente que tiene como esa tendencia a ser de pensamiento liberal o de derecha. a ver, lo de que básicamente el internet es un mundillo, por así decirlo, Sí, digamos, como que quizás están alejados de la realidad. sí, Eso es algo que pasa en Argentina, pero pasa en todos lados, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos, vos me decías eso, de que en Reddit Argentina se hablaba de eso, de que Esper presidente o sí, de la derecha, todo eso. Bueno, en Reddit, así tipo de anglosajón, qué sé yo, Mi IRL, sí, sí, Dark sí, sí, News, todo eso, son recontra anti-Trumps, sí, ¿viste? sí, sí. Tipo, lo odian a muerte, ¿viste? Sí, Y eso en internet o sea, en internet gringo sería lo opuesto a lo que es el nuestro acá, por decirlo de alguna manera. Eh, claro, si analizás, por ejemplo, en ese lado de Reddit, no refleja para nada una intención de voto real, digamos, ¿no? Porque sí, si fuera por Reddit, hubiera ganado Bernie Sanders mal, la verdad. como candidato de los demócratas, y no fue así. Mm. Tipo, Y capaz puede y, ser que sea como una especie de rebelión de los más pibes, o sea, de los que son entre, ponele, qué sé yo, 24, 18, 24 años por ahí, que participan claro. más en esos foros, entonces siempre están opuestos al que está en el poder. Capaz, no sé. Claro. Y sí, a ver, es verdad que también hay un hartazgo, digamos, de los pibes, ¿no? Porque yo creo que es como, está reflejado principalmente en lo que experimentan sus padres, ¿no? Sí, Porque sus padres, imagínate, toda una vida trabajando o ganándose la vida, como sea, y obviamente el pibe va a sentir ante una mala gestión, independientemente del gobierno que sea, ¿no? sí, Va a sentir, va como a absorber ese hartazgo, digamos, y va a tomar una participación política independientemente del movimiento, que en este caso sería, no sé, el liberalismo, ponerle. claro. Y sí, pero viste, como todo, eh, yo creo que está bueno quizás como base, pero siendo realistas, la política en Argentina es muy complicada. O sea, no Sí. es tan sencilla como se cree. O sea, creo que Y Argentina es uno de los países donde no tenés una verdadera alternativa. O sea, una alternancia en el poder verdadera, me refiero, porque ponele, o sea, tenés a Cambiemos y tenés a el Frente de Todos, y son. O sea, la diferencia para mí, ¿no? Es casi ninguna. O sea, tienen diferencias en su discurso que dicen que uno está de un lado de la grieta y el otro del otro lado. Pero a fin de claro, cuentas, en lo grosso hacen lo mismo, en lo económico hacen lo mismo. O sea, claro, capaz que pueden dar una señal distinta para afuera justamente por estas formas. Porque, por ejemplo, Macri hizo un montón de cosas que ya se habían hecho antes con Cristina y eso. Y sin embargo, los mercados internacionales al menos parecían responderle. Pero, claro.
Tipo, no sé, ahora tomaron la dirección contraria justamente solamente porque ellos dicen ser más socialistas los que están ahora. Pero para mí no existe esa diferencia. Que en otros países, ponele, tenés esa alternancia de decir, che, por lo menos sabés que el que está ahora de fondo tiene otra ideología que no es la misma de los que estaban antes. Ponele, qué sé yo, si querés ir a un país cercano, bueno, obviamente Brasil, Uruguay, lo que pasó ahora con la calle Pou también. O sea, esas son alternancias, tipo acá no existe eso. Entonces por ahí me resulta como que por eso tantos pibes están saltando a lo que es el liberalismo porque sienten que realmente no tienen verdaderas alternativas. Y por eso mucha gente termina pensando en decir, che, me da la mierda, porque nunca va a cambiar nada acá. Sí, o sea, ¿cómo se dice? En principio, viste, bueno, acá tenemos como, estamos quizás cometiendo creo que es como de las primeras veces donde se ve una especie de bipartidismo, digamos, Sí, donde vos ves la Cámara de Diputados o la de Senadores y es o amarillo o celeste, ¿entendés? sí, Y entonces, ¿qué pasa? Que básicamente ahora los partidos dependen mucho quizás de las coaliciones, ¿ok? Pero hay sí, muchos sectores, hay sectores de ambos lados. sí, Por ejemplo, no sé, en Cambiemos tenés desde la izquierda más radical, o sea, radical de izquierda me refiero, y sí. hasta chabones tipo del PRO, línea Bullrich, ¿entendés? Que Sí, son sí, como, sí, que son más de derecha. claro. Sí, Y después tenés en Cambiemos, no Cambiemos nada que ver, en Frente de Todos, ¿cómo se dice? Al lado más sectorizado de la cámpora, digamos, claro. ultra reivindicador de Néstor Kirchner, de Cristina, todo lo Sí, que vos sí, sí, quieras, sí, y por sí. otro lado tenés a Massa, que todo lo que vos quieras, ¿eh? O Massa o Bernie, como quieras, ¿viste? Pero le Sí. pegan al gobierno y entonces ellos están dentro del gobierno, ¿no? Mm, Y es porque supuestamente hay una proliferación de voces, qué sé yo, y todo, pero ciertamente no, como esa idea disidenta del movimiento en real en el que pertenece no llega a nada, ¿no? claro. Van a seguir siendo lo mismo. Es Por que ejemplo, muchas Bullrich, veces arman, digamos, disidencias internas como parte del show. O sea, porque vos decís, sí, che, no, pero miren que yo soy diferente. Entonces así vos creés que hay una rebelión adentro, pero a la hora de votar no hace ningún cambio. O sea, claro, no apunta en una dirección mejor a la que vos pensabas que podía llegar. Tipo, y claro. eso lo hacen mucho, ¿eh? Mirá que, o sea, Cambiemos lo hizo mucho. Mirá, ponele Cambiemos lo hizo mucho con el tema del aborto, que como que finalmente no tomaron nunca ninguna posición y dijeron, adentro del partido todos piensan diferente y punto. Entonces eso es una manera como de decir, listo, no De decimos lavarse las nada, manos. claro, ¿me Claro. entendés? Y el que gana, justo estábamos de ese lado. Sí, yo creo que somos el modelo de imitación de varios modelos, ¿eh? Porque esto quizás se puede ver muy reflejado en otros países, digamos. Por Sí, ejemplo, en España más o menos pasa lo mismo, ¿no? Con el sí, PP y el PSOE es casi idéntico realmente. sí. Eh, y bueno, y en Uruguay, bueno, no estoy tan adentrado en el tema de la política en Uruguay, pero tengo entendido que es más, ¿viste? O Ahora que sea, vi que sí, a hace la ver, calle. en la calle no es un Bolsonaro. Tipo, No, no. no es ese nivel. Es más, es más cercano a Macri. El tema es que en grandes cosas ha tomado cambios que no existían hace 15 años, ponele, ¿me entendés? Es verdad. Claro. Entonces, por eso termina haciéndote una mínima diferencia. El tema de bajar impuestos, todo eso, bajarse los sueldos de ellos, que vos podés decir, che, están haciendo jueguito para la tribuna. Sí, pero no se hizo nunca. O sea, hace un montón que nadie se animaba a tocar eso porque eran las vacas sagradas. Claro. Sí. Entonces, por eso, eso más que nada lo que voy, ¿viste? Tipo, es lo que pasa. O sea, yo siento que muchas veces se agarran discursos que la gente quiere escuchar durante, digamos, el tiempo de elecciones. Entonces ahí te dicen, sí, todo, absolutamente todo lo que vos estabas esperando, que alguien diga, que venga a hacer la diferencia, esto, aquello. Y después a la hora de meterse en el barro, que está bien, ahí tenés que de alguna manera hacer arreglos, no te queda otra. Pero cuando se meten en el barro, no sacan una, ¿me entendés? Una en su favor no Sí. sacan. Es como, man, metete de nuestro lado del barro al menos. Es que es muy difícil meterse en el barro, ¿no? Porque quizás muchos abandonan sus principios o no entienden, digamos, cuál es el objetivo, el principio que tenían, ¿no? Claro, O simplemente no saben hacer política y se dejan aplastar. claro, Es muy difícil. En Argentina realmente hay que reconocer que el sistema es peronista. O claro. sea, peronista. Es como, desde la llegada de Perón fue un cambio absoluto a nivel institucional, Sí. véase bueno o malo en ciertas cuestiones, y hoy en día hoy no se puede pensar en un líder como presidente sin recordar De alguna ¿cómo manera, se dice? Perón. Sí, no Perón, pero como digamos, como el movimiento, ¿no? Mm, Hablamos de Macri, macrismo. Hablamos de Menem, menemismo. mm. Hablamos de Cristina, kirchnerismo, cristinismo, como le quieras decir. Sí. Hablamos de Alberto y ahora se está hablando del albertismo, digamos, ¿no? Mm.
son como que no importa la ideología, sino que importa la persona que encabeza. Sí, somos muy personalistas, es cierto. Claro, y realmente eso cambia de dos maneras. Si el que está en el poder logra hacer una reforma totalmente profunda en el Estado, o hay una revolución. Y no creo que haya una revolución, ciertamente, ¿no? No, sí, O no sea, me parece. me parece ahora lejano, quizás si se dan ciertas condiciones, digamos, de, no sé, un desato social, donde, Es que bueno, se es muy tenga... difícil, loco, porque, a ver, las cosas que generalmente terminan llevando a eso, muchas veces están manejadas también por, qué sé yo, los medios o por las personalidades o lo que sea. Y los medios y las personalidades están del lado del poder. Hace mucho tiempo, Sí, en Estados Unidos está igual. claro, sí. ¿Me entendés? Eh, Entonces, sí, sí, Guille. no, que acá te tiro una. ¿Cómo se llama esto? Una profecía, porque ya está, vamos a meternos un poco metafísico, ya que estamos Ajá, en la dale, mierda. dale. Dale, dale, metele. Hay un loco que se llama Benjamín Solari Parravicini, no sé si lo conoces. No, no, No lo escuchaste en tu puta vida, bueno, no no. pasa nada. El tema es que este loco, este chabón, tipo desde muy pibe tenía esos flashes cósmicos, viste, delirios místicos. Sí, Y el tipo escribía cosas locas, es un pintor, viste, un pintor argentino. El sí. chabón dibujaba cosas locas y vos sabés que tiene varios aciertos. Por ejemplo, cuando era pibe predijo la Primera Guerra Mundial, después el tema del hombre en la luna, todas esas boludeces. Ajá, La carrera espacial era bastante clara porque se refería a la Unión Soviética y a Estados Unidos. sí. Y nada, el chabón, para hacerte la más corta, no Pero, alargártela ¿cómo se más, llama? Decime el nombre. Benjamín Solari Parravicini. El tipo, Ponele Nostradamus Argentina y te debe salir. claro, sí. No, porque tenés otro más. Ese tenés al Don Orione, que es un cura católico. No, no, ahí entré a su Wikipedia. Lo voy a mirar ahora. Pero Este contame, chabón, contame. el chabón tenía una predicción que. Tenés dos, la de Don Orione es la de un hombre gris. Y la de Ah, el hombre gris Parravicini me también. acuerdo. Bueno, el tema es que el El chabón nombre dice de dice. Parravicini, ¿eh? Parravicini no, Don Orione también. Parravicini dice que Argentina va a tener su revolución francesa en triunfo, literalmente. Mm, Y dice que eso va a pasar cuando cuelguen a un presidente en la Plaza de Mayo y haya un judío como presidente. Textual. sí. Maslatón. Maslatón, Alberto Fernández. No sé, yo que vos lo pienso. Hmm. ¿Cómo se dice? Sí, se habla mucho del hombre gris, digamos, Como como Macri, la ¿no? persona. Claro, se habló de Macri en su momento, digamos. Sí, pero O sea, no cumplía ni en pedo es el con hombre nada. amarillo, güey. No sé, Me acuerdo cuando recién entró Macri, creo que fue Dross que hizo un video de esa temática, del hombre gris. no recuerdo, pero puede ser. No, debería buscarlo. Sí que sé que se hablaba de él. O sea, se habla siempre del hombre gris como un chabón que se lamenta de su pasado, digamos. O no como que ¿cómo sería? Como que quiere redimirse de su pasado y Ajá. quiere buscar como un punto medio de transición del país a un futuro progreso, ¿no? Como Ajá. No, como, no vamos a poner digamos, trascendental. No sé dónde claro, carajo te sacaste. pones muy trascendental. O Nunca sea, escuché en la puta vida eso que estás habla, diciendo, tío. Yo sé habla que de un vos querés chabón. que sea más al hombre gris, pero no es. No, habla de un Dale, ya chabón. está, déjame A ver, esperarlo. no, pero habla, o sea, fuera de joda, habla como, describe un chabón Católico, como católico, apolítico, sí, creyente, apolítico. apolítico, sí, exacto. O sea, masa Como no que es. no se, Exactamente. y no sé, que no se define de derecha ni de izquierda, digamos, ¿no? Ah, Como acá hace un punto medio. Yo se lo dije a Guillermo, yo creo que puede ser Massa, ¿no? Porque mm. yo tengo la teoría de que Massa Es un no tipo joven. solo puede llegar a ser presidente, va Otra a cosa. ser presidente. La profecía habla de un hombre joven, ¿entendés? Mm. Massa no es ni joven en la política ni joven de edad. O sea, Es joven como presidente. exactamente, para estar en esa posición me parece que es bastante joven. ¿Cuántos años tiene Massa? A ver, 80, pues tarde. ahí lo estoy buscando. Ah, está la chata, ¿viste? Sí. Tiene 48 años. No, no es joven, boludo. Bueno, pero ¿cuántos años tenía Macri, chabón? Y Macri es de lo más No joven sé, que me acordaba. 50 y 20, bueno, pico. hecho mierda. Le falta el bigote, dame el bigote, la puta que te parió. Pero si te pones a pensar, nada, sí, es muy joven, Massa. Creo Al final de que Estados Unidos, sin, nada, sin digo, ir, pues ya sin me ir- sin ir tan lejos, yo creo que sería el presidente más joven de la historia argentina, ¿eh? O hubo otro más joven. Igual ya lo están haciendo presidente, hay que esperar todavía. Para No, mí, con todo lo que hace el gobierno, ya le están dando el mandato, más o menos. Bueno, viste que estuvo hablando ahora, no sé qué programa fue que le dieron de comer panqueque también.
Sí, qué hijo de puta. En el programa ese Juanito Viale Eso, sí. La Mesa de Mirta Legrand. Sí. Sí, le dieron de comer panqueque. No sé si fue sin querer o fue a propósito. Yo creo que Nah, fue a fue a propósito. propósito, boludo, me Y le estás hicieron jodiendo. reír. Tipo, me pareció Sí. excelente. Sí, Muy boludo. bueno. Es que, a ver, qué sé yo. Yo sinceramente lo odio Massa, ¿qué querés que te diga? Porque yo me acuerdo Sí, de Massa obvio. antes, después salió con todo Y eso de ahora. nunca más, con la cámpora, que no sé qué, después salió con... ¿Se acuerdan cuando Macri fue a Davos? Que fue con él. Que Sí. él fue el líder de la oposición. Yo dije, pero mira vos, este tipo, parece que no era tan zurdo como decía ser. Y después volvió y dijo, no, Macri era lo peor, voy a volver a estar con Cristina. Fue como, chabón, decidiste de una vez. Claro, sí. Yo creo que el chabón es como. No es un tipo que te agrade, digamos. Mm, Pero no es un chabón que quizás te tenga Claro, que no es el parecer tipo que como le el enemigo darías a extremo. cuidar a tu novia, ¿viste? claro, Claro, no es un chabón confiable, eso es verdad, ¿no? Pero es como cualquier otro político realmente. Yo creo claro, que qué el político chabón, confiable a fin de cuentas, es así. claro, ¿no? Realmente yo creo que Massa es como. A ver, el chabón se viene preparando desde los 16 años para ser presidente. No sé Mm. si sabían, el chabón se viene preparando de toda la vida, ¿Y tiene cómo un te preparás para ser presidente? O sea, ¿cuál es la preparación? Nada, es la intención política, digamos, ¿no? O Mm, ir escalando de a poquito. Aparte, el chabón tiene armado, digamos, su posible gabinete, su estrategia económica, su estrategia geopolítica, digamos. Es un chabón que está preparado sí, en el caso de asumir. Entonces, yo creo que el chabón entiende, o sea, hay muchas cosas que son cuestionables, pero es porque el chabón también entiende que es el resultado favorable para él, ¿no? Yo no estoy claro, diciendo para el pueblo, para él. claro, claro, claro. Por ejemplo, no sé, al chabón cuando se vendió a esto de Cristina, lo mancharon, pero el chabón lo destrozaron en todos lados, Y sí, panqueque, que no sé qué, que lo otro. Y sí, es verdad. Pero el pueblo en 2 años se se olvida. puede olvidar, Sí, claro, sí, tal tranquilamente. cual. Tranquilamente se olvida. Y es Yo creo que el interesante porque único. Massa tiene un grupo de votantes constante que son, no sé si 4 o 5 millones. O Sí, tuvo al puede menos ser. por 4 o mucho 5 tiempo. personas. Sí, el peronismo federal puede juntar sus votos si se pone de acuerdo con Massa y puede Sí, juntar al menos los votos que consiguió Labaña, por así decirlo. sí, Habría que ver. Yo creo que, a ver, Massa entiende, para mí Massa entendió que Macri no ganaba ni en pedo, ¿entendés? sí, O sea, no hay nada peor, o sea, ya es un poco malo mancharse, pero no hay nada peor mancharse siendo gobierno o sí, siendo gobernante, en este caso Macri, Vidal, digamos, todos se mancharon, sí, realmente, ¿no? La oposición quedó manchada gracias a eso. Y yo creo que Massa, si se despegaba, no agarraba nada, digamos. sí. Y si se pegaba con Macri, se manchaba el doble, porque, o sea, se manchaba con el gobierno, entonces no iba a conseguir nada, le iban a tratar de traicionero por el lado peronista o Claro, por lo claro. que contribuyó al neoliberalismo, Pero como quieran digo, decir. a ver, si te Yo pones a creo pensar, que decidió mancharse eh, sabiendo que en un futuro se iba a poder limpiar. E claro, incluso consiguió un puesto que si el gobierno se va a la mierda, queda él, en la línea de asociación queda él, claro. claro. Sí, o sea, Es, digamos, estar del lado de los ganadores siempre te ayuda a contar la historia mejor. claro, En eso estamos, o sea, no hay duda de que le hizo bien. Pero a mí lo que me da un poco de cosas es que, o sea, cosas no, pero lo que pienso respecto de él es que creo que ya cambió de bando tantas veces que ya medio que le debe chupar un huevo. claro, sí, es verdad, O puede sea, ser. lo único que debe apuntar es decir lo mismo que está diciendo vos, es decir, ok, voy a estar del lado ganador, nada más. Y Entonces, sí, eso por ahí te da un poco de, o sea, ya sé que es obvio que es así, pero me da un poco de pena sentir que los políticos se preocupan tanto simplemente por estar del lado del poder y no tanto por el lado de sus ideas. Y ya sé que es un pensamiento muy inocente, claro. pero es como triste porque vos decís, che, boludo, pero no pueden tener cosas en las que realmente creen y que posta eso les hace la diferencia si están o no están trabajando con alguien. Tipo, Claro. siento que no, o sea, no habla bien de nosotros eligiéndolo y no habla bien de él para nada tampoco. No, sí, obviamente. Y es que es muy difícil, digamos, ¿no? Porque si ponete a pensar que es un sistema, digamos, que ya está muy marcado por ese tipo de gente Claro. y si vos querés entrar con buenas intenciones, realmente te van a hacer la carrera muy imposible. Sí, sí, te rompen el Y, orto, no puede hacer nada. y claro, y quizás hasta incrédulo lo que voy a decir, quizás uno elige creer, no sé, en este caso Massa, Sí, que el chabón se metió sabiendo todo esto y ganarse los insultos porque quiere meterse y cuando llega al poder reformar para realmente algo bueno para el pueblo. Yo realmente no te voy a decir, no te voy a vender un Massa como, no sé, el chabón que va a ser el gobierno de tantos años. No, 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 yo lo veo como un gobierno de transición, mm, digamos. Un tipo que realmente no te va a agradar, no te va a gustar. Es como, ya ves cómo lo veo, como Dualde. claro. Dualde en su momento.
que Dualde agarró el país en llamas, digamos, e hizo cosas como, no sé, buscar el equilibrio fiscal, digamos, y todo lo que vos quieras, y le dejó un país más o menos decente a Néstor para que tenga un crecimiento. Digamos. Claro. Yo creo que Massa puede servir para eso, solo que ahora no solo tenemos un problema económico, sino que tenemos un problema social, tenemos un problema estructural, digamos, de corrupción. O sea, yo sinceramente no entiendo cómo no aprovecharon esta oportunidad de crisis para mandar a todos a cagar. Tipo, no había crisis más útil para decir, bueno, limpiamos un poco y tratamos de empezar con una cara nueva, por decirlo así. Porque digo, Fernández venía de afuera, había sido siempre oposición de Cristina, Claro. la situación de crisis ameritaba hacer algún tipo de cambio. No se hizo ningún cambio, más que decir, che, hay un ministerio, lo cual tampoco sirvió para un carajo, porque Argentina está entre los países más infectados del mundo. Entonces es como, si ya no lo hicieron ahora, no creo que lo hagan en un gobierno de transición. Y no sé, habrá que ver qué pasa. Yo creo que igual hablando de Massa como gobierno de transición, te hablo de un Massa tipo que se va a cagar en el kirchnerismo. Sí, Así, claro, te entiendo. Ojalá sí sea, ¿no? Yo no te estoy diciendo que vaya a pasar por ahí, yo estoy re equivocado, totalmente equivocado, y es posible quizás, ¿eh? Ey, boludo, al menos tenés una visión positiva para adelante de algo que puede llegar a pasar. Yo no tengo ni eso, chaval. Claro, uno siempre busca la esperanza, digamos, hasta el granito de arena, ¿no? Sí. Yo creo que tengo como la esperanza quizás que llegue, no sé, una especie de nuevo Menem, ¿viste? Cuando estaba todo... Es que siempre esperamos lo mismo, boludo. Fíjate, mirá, viste que ahora Milei se mandó para estar entre los diputados. Sí. Y él mismo, tipo, en su lo que sería su discurso, por decir así, cuando estaba hablando con Esper, dijo que él tenía un plan para Argentina de acá a 30 años. Tranqui. Que digamos, 35. sí, dijo de más o menos 30, 35 años para volver a estar entre los mejores países del mundo. Pero son 30, 35 años, boludo. ¿Qué vamos a tener? 50, 60 años cuando estemos en esa época, ¿me entendés? Es una locura. Y te lo está diciendo este que, digamos, tiene una ideología relativamente parecida a la que tiene uno. Entonces, imagínate. Es que, a ver, uno tiene que elegir. Tipo, vivimos así, desperdiciando guita para vivir bien nosotros, o nos rompemos el orto y esperamos 35 años para dejarle un país bueno a nuestros hijos. Claro. Esa es la real. También tenemos la opción de irnos a la mierda, ojo. ¿Qué piensan de eso, de tomarse el palo? Totalmente de acuerdo. Exiliados. Claro. Tipo, ¿tienen planes de irse dentro del mediano o corto plazo? Yo sí. Sí. ¿A dónde quieren ir? Confuso, arre. Y Bueno, estuve amigo, pensando, sí, claro. estuve pensando, qué sé yo, Guille me agarró mucho por el lado de Europa, digamos, pero yo siempre tuve muy estimado a Estados Unidos realmente, ¿no? Sí. Tipo, para mí Estados Unidos es como, o sea, esto ya es más, o sea, ya obviando los temas económicos, ¿no? Y todo Sí. para mí vivir en Estados Unidos es como vivir en el lugar donde, digamos, me crié en series o películas, ¿no? Porque Claro. era muy fanático de varias series, cosas, qué sé yo. ¿Sabés qué? Conozco más las calles Te de entiendo, Estados Unidos loco. Te entiendo a la perfección porque me da esa misma sensación. O sea, siento que culturalmente somos muy gringos nosotros. Claro, sí, totalmente. Al menos muchos de los que se quedan con televisión, Sí. digamos. O sea, es como siento que es una cuestión plena. O sea, literal, si vos sos sudamericano y mirabas dibujos animados y películas gringas, con eso ya tenés la idea de la cultura bien establecida en tu cabeza. Claro. Pero obviamente hay que ser realistas, quizás, qué sé yo, como que no necesariamente es todo color de rosa, ¿no? No, claro que no. Eso como cualquier lado, realmente. Pero No, sí, no también, son- o sea, te va a tocar ponerle, qué sé yo. Yo estaba pensando en distintos lugares que no sean Estados Unidos o ponerle España, ¿viste? Que eso es lo que todo el mundo quiere, a donde todo el mundo quiere ir. En cualquier lugar que vayas vas a tener la limitante del idioma y las cuestiones culturales. Y no importa si te vas a, qué sé yo, Japón, si te vas a Nueva Zelanda, a Australia o a donde sea, o Rusia. En todos lados te va a chocar eso y en todos lados vas a tener que hacer un proceso de adaptación que te puede llevar años, ¿me entendés? Entonces, por ahí, qué sé yo, mucha gente te dice que no lo harían por ese mismo tema y es como, pero entonces no vas a llegar a ningún lado. Más si todavía pensás, porque, boludo, yo estaba sacando cuenta el otro día, ¿no? Viendo el tema de ahorro acá en Argentina. Sí. Es un robo vivir en Argentina. Sí. O sea, tener un título en Argentina es lo más triste que te puede pasar. Porque la plata que ganas, o sea, si la contás para afuera no te sirve para nada. Y adentro apenas te sirve. O sea, no podés mantener el valor de lo que ahorrás. O sea, que sí o sí tenés que ahorrar en otra moneda o en bienes, o de alguna manera. Porque si no, no tenés cómo hacer con tu dinero para que te rinda. Bueno, imagínate que yo, no sé si a Guille le pasa lo mismo, pero
Bueno, nosotros estudiamos en el mismo colegio, Sí, digamos, secundario, final de año. O sea, técnicamente ya lo cerramos, pero el año pasado, pero como que tenemos que hacer una especie de pasantías, ¿viste? sí, sí, Y nada, como para que tenga el título, digamos. sí. Pero básicamente la carrera te prepara para dedicarte a la aeronáutica, en principio, Sí. ¿no? Sí, andá, Y decime una empresa aeronáutica que haya quedado en ese país de mierda. Se fueron toda la mierda, boludo. claro, justamente hablando Justo de este eso, año, boludo, me quiero acordar de pero, revenda. viste, uno entra, viste, uno entra, digamos, no sé, ¿a qué entramos? A los 11, 12 años al colegio, Sí, digamos, y básicamente uno entra con la idea de, no sé, voy a trabajar en Aerolíneas Argentina, sí, no sé qué, voy a ser piloto, cualquiera de eso, pero voy a ser piloto, qué sé yo, Tener un buzón, y, la mierda. y cosas. Y básicamente vos entrás diciendo, wow, que puedo ganarme la vida, porque no es un sueldo cualquiera, es un sueldo bueno, es un buen realmente, sueldo, ¿no? sí, sí. Es un buen sueldo. O lo era. Ahí Claro. vamos. Y cuestiones que básicamente, imagínate, no sé, a mí me pasa que en los últimos años me di cuenta que no es lo mío. ¿Verdad? Muy Sí, difícil. sí, sí, sí. Tipo, me di cuenta que ya van casi 5 o 6 años, porque no es ahora, sino hace tiempo, que ya estoy muy adelantado en la carrera y realmente siento que no es lo mío, no es algo que me gustaría dedicarme, no es Sí, algo que... sí, sí, sí. Pero por otro lado tenés como, pero es un título bueno, podés dedicarte a esto, podés tener guita, Muy qué sé bien. yo. Y después te das cuenta de, qué sé yo, hay cosas que me desincentivan, como, o no me motivan, como, no sé, cobrar en pesos, ¿no? Sí. Ah, bueno, es un sueldo alto, pero realmente cobrar en pesos y es un poquito Es que, boludo, no sé, frustrante. tipo, tenés que pensar, o sea, del año pasado a este año, si seguís ganando más o menos lo mismo, ¿estás muerto? Claro, claro, sí, totalmente. Yo creo que quizás Eh, eso es lo único que me dice que es mejor que sea lo que yo me guste y no me dedique al aeronáutico, por ejemplo, porque Mm, no me motiva, no hay un motivo real. Lo único impedimento sería el salario y el sí, salario yo le encuentro un problema. Entonces, sí, sí. ya está, me desligo de eso. Y muy difícil, ¿no? Porque si para eso tengo que concretarme en un título que tengo que sacar en la universidad. Sí, Entonces, universidad en Argentina, ¿no? Porque no me da el presupuesto de por sí en otro país, sí, ¿no? no, Si tengo olvídate, una olvídate. beca. Entonces, algo en Argentina. Entonces, digamos, de ahí habrá que ver si con este título o eso tengo oportunidad en otro país, ¿no? O qué Claro, sé yo. claro, sí. O sea, es que el tema es ese, es como que, mira, qué sé yo, ponele yo, como en el área del dibujo, te digo, pensando en temas sueldo. A Sí, mí, si me pagan, hay proyectos que si vos ponele entradas a, qué sé yo, LinkedIn o alguna de esas páginas versión artistas, te dicen, mira, haceme tal cantidad de imágenes y yo te pago $200. claro, Te dicen, y vos decís, che, boludo, bastante bien $200, ¿no? O sea, yo lo hago con eso y con eso tengo, digamos, para vivir tranquilo durante el mes. O vivir tranquilo no, pero vivir en el mes. claro. Este, y ese, vos te enterás después que los artistas de alrededor del mundo no hacen esos trabajos porque generalmente cobran mucho más. Mm. Entonces vos lo que te están haciendo es usarte como mano esclava, por decirlo de alguna manera. No es no mano esclava, Claro. claramente no sos mano esclava, No, pero no, entendés a lo que me pero. refiero. O sea, Ujú, como la plata te rinde tanto a vos, la plata de afuera, te pueden pagar 2 pesos y vos vas a estar contento. Entonces cuando yo me puse a mirar eso, dije, no puede ser, o sea, tiene que haber alguna versión de esto en la cual no me estén, digamos, robando la plata, porque básicamente eso es lo que te hacen. Y la versión es ir a un lugar donde el dinero tenga un valor que sirva para algo, donde lo puedas ahorrar y donde de acá a 10 años puedas decir, che, hice este capital, lo puedo invertir en esto y en esto, ¿me entendés? claro. Pero si vos lo Y haces acá, no tenés ninguna certeza de nada. O sea, te puede pasar que el año que viene ya tenemos, o sea, o este año ya tenemos hiperinflación, y el año que viene podés tener 10.000 millones de pesos y no te va a servir de un carajo. Tal cual. claro, claro, sí. Esto me recuerda mucho, viste, cuando, no sé, ¿no viste esos tweets tipo de gente que dice, yo me voy a Argentina, se va a España, Sí, donde sí. sean, digamos? Y siempre, pero siempre, ahí no falla, siempre sale el hija de puta que dice, ojalá la pases muy bien lavando los platos. Sí. Y sí, y flaco, lavando los platos gano más guita que vos Es trabajando que eternamente eso es lo que como... no entienden. O sea, a mí me sorprende que la gente no entiende eso. O sea, así de mal está Argentina. Que si vos te vas Sí, a hacer un trabajo básico a cualquier otro país y ponele, encontrás una manera de estar en un lugar más o menos barato, qué sé yo, compartís departamento, lo que sea, con otra gente, y ahorrás unos mangos, después de 3 meses, 4 meses, y vas mandando esa plata para Argentina, la gente que recibe esa plata en Argentina puede vivir. O sea, ni siquiera te estoy claro, diciendo que se trae toda la plata, te estoy diciendo los ahorros. ¿Me entendés? claro, O sea, eso claro. era, Aparte, es parecido a lo que pasaba con los venezolanos que se iban a Estados Unidos, trabajaban de mucama o de lo que sea, mandaban plata a su país y toda su familia se mantenía con el trabajo de esa mucama, ¿me entendés? claro. Sí, Aparte no es algo que te guste. O sea,
realmente es algo o sea, cuando muchos dicen, ay, se va de Argentina, vende patria, no sé qué. No, a todos les gustaría quedarse en Argentina realmente, prosperar, quedarte con tu familia. Creo que son Claro. de los distintos motivos más importantes. Bueno, que se vaya, qué sé O yo. sea, Pero las diferencias no sé culturales son duras. O sea, es mucho más claro, lindo sí. quedarse y decir, che, qué sé yo, el domingo miro a Boca, entre semana estoy con mis amigos, cortamos Pero es semana el más jueves. fácil. Es más fácil, pero realmente vale la pena porque estamos hablando de cosas al aire, ¿no? Pero vamos a hacer Sí, numeritos. A sí, mí me dale. gustan los números, no se vamos con los números. A ver, ¿cuánto puede llegar a ganar Argentina? ¿60 lucas por mes? Ponele, sí. Sí, Sí. un sueldo. No es ni muy bajo ni muy alto. Sí, está Son bien, sí. por 12 meses, o sea, 12 meses laburando un año entero, son 720.000 pesos por mes. Sí. Perdón, por año. Dividido 178, que está el dólar. Ahora. Sí, Ujú. 4.044 dólares estadounidenses. Mira, el sueldo mínimo en Nueva Zelanda es 18.5 dólares neozelandeses. ¿Sí? Sí. Por 8 horas, son 148 por 5 días a la semana. Por 4 semanas, son 2.960 por mes. Olvídate. Ya en 2 meses. Por 12, 35.520 dólares neozelandeses dividido 1.6 son 22.200 dólares Claro, americanos. sí, Eso totalmente. sin bajarle o sea, sin sacarle los gastos a ninguno de los dos. Pero ya tenés 18 lucas de diferencia. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, Y lo que sí, pasa, por ahí la gente piensa, cuando escucha eso, dice, no, pero lo que pasa es que vos no estás teniendo en cuenta los gastos del lugar y no sé qué. Como, primero, como si Argentina fuera barato, ¿no? Pero lo sí. otro, imagínate lo mal que está Argentina, que yo me puedo ir a hacer eso por 3 años, volver y vivir bastante tiempo sin laburar tranquilo, ¿me entendés? Es Sí, que, totalmente. Esa es la Sí, locura. O sea, y eso es lo que parece que no se quieren dar cuenta, porque si se dan cuenta de eso, tienen que empezar a replantearse, che, capaz que la economía sí es importante, che, capaz que tendríamos que ser un poco más seductores para empresas de otros lados y bla, bla, bla. ¿Me entendés? Pero no lo pueden hacer, porque si hacen eso, se disparan en el pie y tienen que reconocer que hacen mal las cosas. sí, totalmente. Yo creo que, ¿cómo se dice? El tema este de generar plata en Argentina también depende mucho, principalmente, digamos, qué visión tiene uno de la plata, ¿no? Claro. Está bien, un trabajo no es malo, ¿no? Está bien. Pasa que en Argentina el trabajo quizás es muy malo, pero pasa que también yo soy muy de los creyentes de que también tenés que aprender a saber administrar la plata. Y no Sí, muchos lo hacen, lamentablemente, ¿no? sí, Porque tampoco nos educan en ello, ¿no? Es más que nada por aspiración propia. sí, totalmente. Acá yo no soy el sabio de la plata, de cómo la tenés que administrar o no sé qué, digamos, tengo ponerle una noción básica, te diría. Sí, O sí, sea, sí. me gustaría aprender más, eso es lo que puedo decir. Qué sé yo. Yo creo que uno si quiere apuntar a generar plata, tiene que saber a ahorrar, a invertir y a crear emprendimiento también, ¿no? Sí. Pero pasa que crear un emprendimiento en Argentina Y es, ahorrar. O sea, esas dos claro, cosas, emprender y ahorrar. Es imposible acá. es muy difícil, totalmente. O sea, a no ser que Eh, puedas emprender con una cantidad de capital que digas, che, es muy difícil que me caiga, ponele. ¿Me entendés? claro, Que digas, che, totalmente. armo algo gigante que ya sé que va a funcionar porque vengo con una marca muy instalada. Nada, ponele que eso es un tipo de cosa que es muy raro que pase. Ahora, si sos un don nadie y tenés que empezar de cero, o Tal sea, cual. tenés ganas de cortarte las bolas. Claro, tal cual. totalmente. Aparte, mirá qué dato curioso, ¿eh? Me está en el segundo, no, ¿cuándo fue? En el cuarto programa, cuando invité a Mike Benson, que es un flaco que se maneja muy bien el tema de las finanzas, te invierte en Apple, mirá qué curioso, ¿no? El Sí, chabón tipo clave. Me decía, yo le preguntaba si en Argentina conviene invertir en algo o hacer algo, ¿viste? Y él me dice en principio que no, en corto y mediano plazo no. Pero en largo plazo, sí. Pero el tema es la plata. Él me dijo, ¿sabes en qué puedes invertir en largo plazo en Argentina? Y yo le digo, ¿qué? En construcción, sí. en cemento, en Sí, ladrillos. porque eso se valoriza mucho a futuro. Sí, y aparte de eso, porque nunca falla de que siempre hacen obras públicas, siempre se necesita. O sea, el país no está bien, pero siempre se construye Sí, una plaza, ¿entendés? sí, sí, Tipo, sí. a Argentina siempre le pasa esa boludez. Y dice que siempre tiene ganancias, o qué sé yo. Otros casos, pero son más apuestas, por ejemplo, no sé, Mercado Libre. Si vos ves que alguien invierte en Mercado Libre de acá, de 2017 a la actualidad, perdió Claro. plata. Sí, Pero si alguien que invirtió en el Mercado Libre desde 2013 hasta la actualidad, se llenó de guita, claro. digamos. Sí, sí, Pero sí. en largo plazo. Eh, Claro, qué pero sé esas ya yo. son apuestas, entonces ahí es un poco Claro, más difícil. Pero claro, claro, si sí, invocás totalmente. justamente en una empresa que va a ser un monstruo, sin duda vas a ganar. El tema es que es muy raro que pase, o sea, por eso yo también creo que Mercado Libre es una situación muy extraña, porque digo,
Estaba hablando de una aplicación que literalmente se llama Mercado Libre en Argentina. O sea, es una contradicción andante. Ojo, que ahora es correo, ¿cómo era? Correo compras. Correo compras. Qué, qué había visto un meme muy bueno que decía como que compraba por Mercado Libre, no sé qué, y el único como que le estallaba el conocimiento a la persona era comprar en correo, me olvidé el nombre. Correo compras, sí. Con la tarjeta alimentaria. Es que, chabón, ese tipo de cosas, ¿viste? Ahí te das cuenta que no tiene ni un sentido. O sea, ¿por qué el país está tratando de competir contra una de sus pocas empresas banderas, por decirlo así? Claro. O sea, están tratando de plantearlos. Es verdad que fue que hace poco dijeron que tenían como mano de obra esclava y después salió octava mejores empresas en el mundo para trabajar, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ahí te das cuenta, sí, boludo. O sea, están tratando de vender un discurso en el cual todos los que tratan de hacer algo bueno, o por lo menos tratar de, qué sé yo, hacer una empresa que sea rentable y que le favorezca a los clientes, están tratando de hacerlos parecer los malos. Y hacen eso con todo. O sea, fíjate, hoy estaba hablando con mi cuñada de eso. Las empresas se van, ponele. Y hay gente que sale a festejar porque se van empresas. No, Como si se van estos explotadores y que no sé qué, que no sé cuánto. Que va a haber ahora espacio para la industria nacional. Que a ver, todo lo que vos quieras, pero boludo, hay gente de Argentina que trabajaba ahí, ¿me entendés? Claro, pero la pregunta más difícil. Si una línea de supermercado gigante, no sé, vamos, no, obviamente no pasó, pero no sé, Carrefour, Sí. dice que se va, digamos. ¿Por qué crees que se va? ¿Que se puede sostener a sí mismo? No, porque ve que entra en pérdida y no quiere estar en Argentina. ¿Y vos pensás que un almacén de barrio lo va a resistir? Es que por eso también, a ver, vos estabas diciendo hace un rato que la gente por ahí no piensa tanto en las cuestiones de dinero y en las cuestiones de todo eso. Claro. Te das cuenta que no saben de ese tema por ese tipo de opiniones, porque piensan que porque si se va a una cadena gigante, entonces eso va a dar espacio a los kioscos de barrio. ¿Están locos? Claro. O sea, ¿quién va a darle las cosas a los kioscos de barrio después? ¿Cómo van a hacer los kioscos de barrio para soportar los mismos costos que está teniendo que soportar este coso gigante? ¿Me entendés? O sea, es una locura. Y ellos no se dan cuenta que el más afectado en ese tipo de cosas nunca es la empresa. O sea, la empresa va a decir, che, ¿sabes qué? Nos vamos acá y nos vamos a Nigeria o nos vamos a algún otro lado donde tengamos algún futuro crecimiento. Y lo que se van a joder somos nosotros. Porque empezás a tener menos opciones, empezás a tener menos productos, empezás a tener peores precios, peor calidad. A ver, en las empresas grandes, viste que siempre te dicen, ay, vos querés bajar los impuestos porque querés enriquecer los ricos, para que tengamos plata. No, flaco, a ver, está bien, una empresa grande no es como, a ver, son como necesarios realmente, ¿no? No podés estar desconectado del mundo, siendo sincero, es una empresa grande, qué sé yo. Sí. Está bien, hacerse un arreglo. Aparte no tiene nada de malo porque me genera empleo y yo necesito empleo en mi país. Está perfecto. Cuando yo hablo de impuestos, de bajar impuestos, yo me refiero a los de abajo, no solo a las empresas grandes. Claro. Yo me refiero a las medianas empresas, medianas empresas, a las pequeñas empresas, las microempresas, digamos, lo que recién surge. Porque yo creo que si vos bajás los impuestos, ya tiene más una oportunidad de tener más ganancias. Sí. Y lógicamente, cuando uno tiene más ganancias, naturalmente quiere ir a apostar por más. Pero fíjate esto, la gente va muchas veces por el camino contrario al que vos estás planteando, que es cuál. No bajemos la recaudación impositiva ni tampoco los impuestos, no bajemos nada de eso. Démosle un plan a las empresas. Entonces lo que la gente está diciendo es que nos sigan sacando platas a todos y después que se la devuelvan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Es que no se dan cuenta que sencillamente pueden ahorrarse ese paso si no le sacan esa plata en ningún momento. El tema es que no lo piensan de esa manera, piensan que sí o sí tiene que haber una ayuda, sí o sí tiene que venir algo superior que el padre Estado decida ofrecerle a sus empresitas. O sea, es una locura y pasa, de nuevo, porque el conocimiento económico es casi ninguno y el conocimiento del funcionamiento del gobierno y de las cuestiones impositivas también es muy bajo. Entonces la gente prefiere ir por el comentario que obviamente suena mejor. Porque obviamente ¿qué suena mejor decir, che, que paguen menos impuestos estos hijos de puta capitalistas? O decir, no, yo los voy a ayudar. Yo decido que voy a ir y les voy a dar un plan de una forma para poder ayudarlos a ponerse de pie. Obviamente que suena mejor. Y si no lees mucho de ningún tema, hasta instintivamente puede parecer mejor. El tema es todo lo que está por detrás. Digo, en Argentina, ese tipo de razonamiento es lo que ha hecho que el Estado sea gigante, que hayan 200.000 empleados para hacerte, qué sé yo, un cupón o alguna boludez, y que estemos pagando fortunas para que no hagan nada. Porque digo, a ver, vamos sin querer al tema del Ministerio de Salud, que hablamos hace un rato. Digo, tenés un super Ministerio de Salud, todo el mundo estaba súper contento que volvían los Ministerios de Salud, que bla, bla, bla. ¿Y para qué sirvió? ¿Me entendés? Y está súper garpado. Teóricamente ahora lo están financiando, que a diferencia de Macri, entre comillas, ¿no? Porque supuestamente, según lo que entendí,
el dinero destinado más o menos el mismo con Macri que con este tipo, pero ¿entendés lo que voy? Y sí, qué sé yo, son distintas visiones, digamos, que tiene la gente, ¿no? Yo creo que el problema quizás, ahí ya podemos analizar otras cosas, cómo es el ámbito educativo, Sí, cómo es también sí. la publicidad, o cómo se aprovechan también los espacios políticos, ¿no? Pero bueno, es un quilombo gigante, digamos, que Yo lo creo único que queda es que que la gente intente educarse a sí misma, Claro, yo creo digamos. que por eso está bueno esta época más virtual, que se Sí, puede dar más esa discusión, ¿viste? Hablar de las cuestiones claro, más con detalle, por decirlo así. Entonces, para mí, digamos, idealmente, ahora sería un genial momento para la gente aprender cómo funciona el gobierno y cómo funciona el aparato impositivo y bla, bla, bla. claro. Es muy mágico pensar en eso, porque la verdad que a la gente le chupa un re huevo, pero bueno, con ponerle podcast como el tuyo, como los que, qué sé yo, hacen otros tipos que hablan de los mismos temas, al menos se Sí, da esa posibilidad de decir, che, al menos el que está interesado va a tener materiales para informarse y decir, bueno, cómo funciona esto, cómo funciona aquello. claro. Sí, ¿cómo se dice? Ahora estamos en la época de la tecnología, de la abundancia de información, ¿no? Sí. Que hay que tener cuidado también porque creo que esto lo recuerdo mucho como un mundo feliz, era, porque decía que el problema no es que te limiten todo, digamos, como Sino puede ser tener así, mucho de sino todo lo que te gusta. que tener mucho y que de ese mucho no sepas distinguir lo que es falso y es verdadero Claro, claro. que es algo que podemos tener hoy en día también, Sí, ¿no? sí, sí. La fake news, Sí, y digamos. es muy difícil salir de tu propio circle jerk. Con toda la gente que Sí, opina exactamente igual que vos, es muy complicado. sí, muy complicado. Y habría que ver, digamos, ¿no? Pero existe esa tendencia de que haya una mejoría, así que por ese lado también veo que puede darse más la chance de querer educarse uno mismo, buscar la fuente de algo, Mm. digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, naturalmente la gente es pajera. Y yo también, tipo, y No, no es que pasa nada. todos somos, a ver, todos somos ignorantes en ciertos temas. Claro, Este, también, a ver, hay algo que Jordan Peterson siempre dice que a mí me quedó remarcado, que es que la gente muchas veces tiene ciertas visiones políticas por su tipo de personalidad. Entonces que hay ciertos tipos de personalidad que están más inclinados a ser como gente que se preocupa por la gente y hay gente que tiene más tendencia a gente que se preocupa por los resultados. Entonces él siempre dice sí, que los dos tipos de personas son sumamente necesarios para que la sociedad funcione. Entonces ahí está el eterno combate que va a haber, que si lo querés traducir puedes decir que es la izquierda y la derecha. Y el tema está en cuál es exactamente la forma de ayudar a la gente y cuáles son los resultados que sí o sí hay que medir, ¿me entendés? Entonces no tenés que dejar que ninguna de las dos evaluaciones que haces sea muy chota, porque si vos, qué sé yo, te pones a evaluar, solo importan los resultados y te cagas en la gente, es como lo que sería la parte más desprotegida, por decirlo de alguna manera, muchas veces le va a pasar que los va a cagar a guachazos, ¿me entendés? La van a pasar mal. sí. Y también está el otro lado, que es, no, solo nos preocupa a la gente, los resultados no importan. Entonces ahí terminás haciendo que a todos le vaya mal del mediano y largo plazo, ¿me entendés? Que es lo que termina siendo, qué sé yo, el comunismo, ¿me entendés? Sí, claro, ese tipo de cosas. Sí, yo le explicaba, es un gran debate, digamos, ¿no? Porque juega mucho, digamos, la pluralidad de opiniones, ¿ok? Sí, Y uno no sabe realmente en qué creer, ¿no? Por ejemplo, la economía es hoy justo lo estaba hablando con Nietzsche, al principio, la economía, o sea, antes del podcast, me refiero, sí, la economía es una ciencia social, digamos, ¿no? sí, sí, Depende sí. mucho del factor humano y no es una ciencia exacta, digamos. Y eso se lo quise explicar a un compañero que le pareció perfecto porque a él le parecía raro que siendo la economía un tipo de ciencia, ¿por qué no puede simplemente tener una sola respuesta para algo como podría ser la inflación? Hay un chabón que yo sigo que se llama Naval Ratvik que dice que. Porque vos tenés dos cosas, vos tenés la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es exacta, o es lo más Sí, cercano a exacto que hay. La tal cual. macroeconomía es política. Y ahí es donde, digamos, los resultados varían. Pero la micro es dentro de lo que se entiende, digamos, lo más cercano a ser certero. Claro. Sí, exacto. La microeconomía, a ver, siempre existe un cálculo, digamos. Esto lo estoy hablando desde lo que más o menos lo tengo comprendido, ¿no? A mí me Sí, fascina la economía, pero se me limitan ciertos conocimientos, más tecnicismo, pero sé sí, más o sí, menos sí. por dónde va la cosa. Eh, ¿qué pasa? Que básicamente la economía, en general, hay una estructura, hay una base de cálculos, digamos, para determinar, no sé, cuánto es el PBI per cápita. O sea, yo te puedo decir por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto gana un país? ¿No? El PBI
se supone que es lo que gana un país en resumidas cuentas, ¿no? Sí, Entonces, el PBI, si yo lo divido por la cantidad de población, se supone que yo saco, digamos, lo que vendría a ser lo que gana, lo que produce de plata cada habitante, ¿no? en promedio, claro. Claro. ¿Cuánto es el PIB per cápita? O sea, a eso se llama PIB per cápita. ¿A qué se le llama? ¿Cuánto PIB per cápita tiene Argentina, supuestamente? Sí, 16.000 dólares, más o menos. claro. 17.000, si no me equivoco. Igual decís, wow, buenísimo. No, es porque hay otro montón de cosas que no podemos prever, ¿no? Como podría ser que algunos generan más que otros, unos menos, digamos. Sí, 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 Que a algunos les retiene el tema de impuestos, digamos, o quién se queda mayor, quién es el que genera más plata, ¿no? Son claro. cosas que no se pueden prever porque ese es un cálculo muy resumido. Bueno, los cálculos, digamos, yo puedo determinar ciertas cuestiones de la economía, pero hay otras cosas que yo no puedo prever y generalmente se debe al factor humano. Claro. Por ejemplo, no sé, mira, este es un margen microeconómico incluso, no necesariamente macro. Sí, Por ejemplo, yo soy un chabón que me encargo, digamos, de generar plata, de que Justin Bieber genere plata, ¿no? sí. Quería Justin Bieber, porque ¿Por qué usaste, claro, eso? ¿Por qué usaste ejemplo de Justin Bieber? Nadie sabe, pero bueno. no, Justin Bieber porque me acuerdo que cuando yo lo aprendí había visto el coso usaban de ejemplo a Justin Bieber y me quedó. Como Claro. que. Lo traicionó el subconsciente. No, porque me acuerdo que cuando lo aprendí usaban de ejemplo a Justin Bieber y entonces me quedó. Está bien, está bien, está bien, tranqui. Básicamente, por ejemplo, yo soy un chabón que me encargo de que Justin Bieber se gane guita. Bueno, imagínate que siempre hace espectáculos en una isla todos los veranos, digamos, y básicamente de la nada se hace un concierto en invierno, pero yo ya tengo todo preparado para verano, digamos, ¿no? Sí, Perdí un margen de ganancia de tantos miles de dólares, claro. que no lo pude prever. ¿Por qué? Porque nadie, yo qué carajo iba a No saber, tenías idea, salvo, claro, claro. claro, salvo que tuviera esa data, digamos, que alguien me la tirara, realmente no iba a saber que iban a hacer un concierto y me perdí muchos dólares. Sí. Bueno, eso imagínate puede pasar en miles, pero miles de cosas. Sí, sí, sin duda. Y por eso. Entonces, generalmente la economía tiene que apuntar a lo que crees que tiende a la gente, digamos, y a veces la puedes pegar y otras veces no, ¿no? Claro. Es muy impredecible. Hay medidas económicas según el contexto también, ¿no? Sí. Hay veces que tenés que cerrar la economía, hay veces que la tenés que abrir, hay otras que tenés que aliar con que te tenés Es que lo que pasa es que con mucha otro. gente por ahí no entiende que. O sea, porque a veces la gente que escuchan, las personas escuchan economía y piensan que estás hablando, la plata de los ricos, o la plata del que tiene empresas, o la plata. Eso es lo que mucha gente interpreta. Y en realidad la economía simplemente es los movimientos económicos que hace la gente en un determinado espacio, ya sea un país, o en una empresa, o en un continente, o lo que sea. Entonces, Claro. si lo ves de esa manera y decís, che, la economía es la vida de las personas, porque literalmente es eso, o sea, vos comprás comida, vos mirás tele, vos comprás tu computadora, lo que sea, estás viviendo, estás haciendo tus cosas. Entonces, obviamente los contextos van a, digamos, afectar cómo vos vivís tu vida. O sea, qué sé yo, ponele que mañana cae un meteorito acá en Entre Ríos, ¿me entendés? Claro. Y se van a disparar mañana los usos de máscaras antihumo, ¿me entendés? No sé, por decir una pelotudez. Sí. Y es como, bueno, y es así, ¿me entendés? Y no es como, bueno, la economía no estaba preparada. Sí, obvio que nadie está preparado para que caiga un meteorito, ¿me entendés? La vida tiene que encontrar la manera de adaptarse a esa circunstancia, que es perfecto lo que estamos diciendo con la situación del COVID, ¿no? Digamos, es la misma idea. Claro, sí. Si vos habías invertido en una empresa de alcohol en gel antes del COVID, te llenaste guita, ¿me entendés? Claro. Pasa que hay como distintos instrumentos en la economía, digamos, que quizás a un buen resultado que te dio en un contexto puede hacerte equivocar que utilizar ese instrumento en otro contexto no te funcione, ¿no? Claro. Pasa mucho con el keynesianismo, digamos, ¿no? Que en un principio, por ejemplo, para la economía de Estados Unidos les fue re bien, digamos, o sea, realmente les ayudó a salir. El crack del 29. Claro, exacto, les ayudó, digamos, para salir de esa circunstancia, pero se ha mostrado que en otros contextos o sobreexplotar una medida como tal no te va a servir a largo plazo, digamos. Sale de un buen resultado que a largo plazo o mediano plazo no se ve como un buen resultado y que puedes utilizar otras medidas que no solo te van a ayudar, quizás no en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo te ayudan, digamos, a reestructurar tu país. Claro, o sea, eso era por ahí. Yo tenía un profesor que en el secundario me dio economía y ese era exactamente el mismo ejemplo que él usaba. Era cuestión del largo plazo y el corto plazo. Entonces siempre decía lo mismo, que hay medidas que son las medidas que tienden más al liberalismo,
que generalmente funcionan a largo plazo. Es decir, ponele, vos podés medir que de acá a 5 años vamos a tener un crecimiento gracias a haber tomado ciertas medidas hoy. Y por el contrario, tomar medidas que son para solucionar problemas del momento son a corto plazo que van a empeorar tu situación de acá a 5 años. Entonces esa era más o menos la medición que hacía de acá a 5 o 10 años puede ser, ¿no? Claro. Entonces siempre tenías que encontrar el equilibrio entre esas dos visiones y ver qué era lo que estabas tratando de hacer. El problema es cuando tipo vivís... porque esta es la cuestión. Si vos estás apuntando siempre a largo plazo, en el presente quizás puedas tener un momento muy malo en el momento, pero vas a salir bastante rápido de esa mala situación. En cambio, si todo el tiempo te estás fijando de solucionar el problema del momento, solucionar el problema del momento y tirando, qué sé yo, planes o lo que sea, de esa índole, todo lo que sean transferencias, vas a terminar cavando tan profundo que no va a poder salir nunca. ¿Me entendés? O va a tardar, como dice Milei, 35 años en salir. ¿Me entendés? Claro. Sí, yo creo que tenés que buscar un punto medio entre ellos, digamos, ¿no? Claro, porque tampoco podés hacer todo como vos quieras. O sea, no podés decir, che, vamos a ser liberales por 1000 años. Nadie te hace caso. Vos tenés que mediar, digamos, ¿no? Yo por ejemplo, en ese sentido, yo no me considero como tal liberal, digamos, ¿no? Porque los liberales, al menos yo que me he metido mucho en ese mundo y aprender, digamos, qué es lo que propone, ¿no? Sí. Que quizás como que el liberalismo no es solo una forma de entender la economía, sino que es también... Es un estilo de vida. Sí, tal cual, tipo literal. Llegan hasta ese punto, digamos. Y hay ciertas medidas que yo no las veo mal porque te sirven totalmente para poder, digamos... el juego político. Claro, acelerar quizás un poquito más las chances de ganar, ¿no? Claro. Estados Unidos no necesariamente fue históricamente liberal. Fue un país que cuando tuvo que cerrar, digamos, comercio lo hizo, cuando tuvo que abrir comercio lo hizo, cuando tuvo que, no sé, subir o bajar impuestos también lo hizo, ¿eh? Claro. Mirá que lo tira de referente del liberalismo, pero te puedo asegurar que Estados Unidos ha hecho cada cosa que es, como decís, wow. Sí, no, o sea, han sido bastante interventores, digamos, en muchas cosas. Sí, totalmente. Y les ha servido, ¿no? Porque sí. O sea, a ver, es que es política. Esa es la cuestión que muchas veces la gente en estos ámbitos no tiene en cuenta. Que es que, che, no, preocupate por la economía. La gente le chupa un huevo todo eso. O sea, no le chupa un huevo, pero la mayoría de las veces lo ignoran y ponen primero la parte política. Entonces tenés que ser inteligente en las dos cosas. Claro. Esto lo viste, me hace acordar mucho al bilardismo o el menotismo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Que es como una parte de ver el purismo o el pragmatismo. Claro. Y entonces, mucho dice, vos podés tener la formación que ideal, digamos, que el jugador tenga tales cosas y lograr tratar de lograr este resultado. Pero la realidad es que puede que no se dé ese caso, digamos. Sí. Y después está Bilardo que te dice, no importa cómo, pero vamos a mover esta cosita, qué sé yo. Claro. Resultado, digamos, ¿no? Es un tipo que no le importa qué es lo que tiene que hacer, sino que lo que importa es... Lo que importa es ganar, claro. Claro, lo que importa es ganar. Y qué sé yo, o sea, yo creo que el problema del pragmatismo es que muchos confunden pragmatismo con venderse. Claro. Y es que, a ver, en defensa de los que dicen eso, a veces la línea es muy difícil de medir. O sea, es como, ¿cómo mierda sabes si se está vendiendo o si está haciendo una jugada? O sea, generalmente lo es en los resultados. Decís, che, terminó pasando esto. Ah, ok, está. Fue esto o fue aquello. ¿Me entendés? Claro. Es muy difícil. Hay que saber realmente desde lo que vos venís, si esa medida no vender, sino que conciliar, digamos, con otro espacio, con otra idea, si vos conseguís realmente lo que querés. Claro. Si no conseguís lo que realmente querés, entonces ¿para qué? ¿No? Claro. Digamos, que eso sería cambiemos. Claro, bueno, conciliemos, pero no conseguimos nada. Claro, sí, nada, cualquiera, digamos. Habría que ver realmente. No hay que perder las bases de tu idea, digamos. Sí. Es más, las tenés que conseguir, pero habría que ver cómo las conseguís. Claro. Hay que conseguirlas y no cambies la meta, digamos, porque no te da, digamos, ¿cómo se dice? No te está dando el resultado. Claro. Vas a conseguir también la meta. Puede ser que el problema sea que vos medís el resultado y no sos... O sea, muchas veces ellos piensan, no, como yo soy el que está haciendo esto, yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Pero vos no sos el que mide los resultados cuando estás en ese ámbito. El que mide los resultados es tu votante. Claro. Porque te votó por un motivo. Y si vos estás cambiando el objetivo todas las veces y encima no lo transmitís bien porque tenés un discurso tan
¿Viste ese típico discurso vacío del político común Sí. que dicen palabras elaboradas como, qué sé yo, Con la microclima? democracia se come, con la democracia se come, con la Claro, ¿me democracia se entendés? come, Pero no con la dicen democracia se nada. come. Claro. Sí, Pero tal cual. entonces, cuando no te dicen nada, no sabés cómo medir y medís, bueno, a ver, ¿cómo me está afectando a mí personalmente? Terminás Sí. haciendo eso, digamos. Eh, como todo política, ¿no? Es como Sí. muy como, no complejo, pero es un lío. No, no, estamos de acuerdo, Depende estamos de mucho de la acuerdo. persona, depende mucho de la persona, del Una paja. espacio político, del contexto, ¿no? Eh, ya fue, arre. Se rendía, Pero ¿viste? vamos Sí, hablando no, de no, es que toda la siempre gente. terminás en lo mismo, boludo. O sea, Claro, todos terminamos diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a Vamos a ganar la la goma. vamos a la ya goma. está. Ya fue. Che, Vamos y a la Recopa en España. siguiendo lo que hablamos un poco al principio del tema Twitch, Sí. ¿qué onda? ¿Ustedes tipo generalmente tienen gente en los streams? O sea, tipo, ¿qué cantidad de gente tienen más o menos? ¿Charlan con la gente o cómo se manejan con eso? Generalmente tenemos, a ver, he más o menos sacado el promedio. 3 4 viewers es un promedio, Sí. digamos, ¿no? O sea, Pero depende, ¿ya están de mucho. afiliados o todavía? No, no. Igual no falta mucho, ¿eh? Tipo, estaba Eh, viendo, sí, tiene que necesito estar un par de cerca, streams sí. más. Claro. Depende mucho del invitado, Claro, realmente, ¿no? claro. No es sorpresa que, por ejemplo, que creo que cuando tuve el top de viewers fue con Eugenia Rolón, digamos. Ajá, sí. Porque, bueno, es una mina que, digamos, mueve muchos seguidores. Sí, sí, sí. Igual me cae bien, digamos, yo me hablo, no es como que fue Es como, mujer. Listo. Vení, tipo, vení que me das visitas, digamos, ¿no? Es como que ya la conocía, digamos, ya me hablaba, me acuerdo que hasta jodíamos con eso, porque al principio como que ella me trataba, pensé que como que nos hablábamos re educados, no sé qué, y al pedo si ya nos reconocíamos, ¿no? Claro. Tipo, Es que es raro no conocerse había, por internet, chabón. Tipo, es como hace un montón sí, que interactuás y sabés que piensan en un montón de lo mismo, pero es como a la hora de la verdad, tipo, te da ese claro. pánico escénico, viste, de que nunca hablaron posta. Sí, 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 totalmente. Me acuerdo, me ha pasado quizás a veces juntarme con gente que conocí por internet, pero Eh, raro, ¿viste? Como sí, tipo, sí, 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 ese sí. chabón que tiene, no sé, de tal cosa, o otra, Eh, y no sabes cómo expresarte de una manera humana. sí, Y sí, qué sé yo. Y bueno, ahora con el tema de esto de la pandemia es muy normal, ¿no? Porque muchos se están metiendo al tema de internet y no te queda. Si ponele que está restringido el salir con gente generalmente, o sí, no se está quizás tan bien visto, sí, sí, sí. eh, muchos se limitan a conocer gente por internet y últimamente he conocido mucha gente que me cae muy bien, muy copada por ejemplo, en Twitter, digamos que ya los considero amigos, ¿no? Claro. Faltará juntarnos, ¿no? Pero de Sí, nosotros, no, es que te entiendo, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, más que nada este año también, que fue bastante extraño, conocí mucha gente por internet que hoy los considero como parte de mi grupo de amigos. Y capaz que nunca los vi. sí. Es muy bizarro, chabón. Sí, 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 totalmente. Es como que ya como que de alguna manera ya es como que lo conocí toda la vida, ¿no? Porque Claro. ya es medio raro, pero No, no, venimos no, de pero es que allá, sí, chabón. O ¿no? sea, mira, para mí es culpa de Twitter, porque Twitter es distinta a las otras redes sociales. Ponele como Instagram. Ponele, vos podés subir fotos a Instagram y no decir nada, o decir como un mensaje súper armado de lo que vos querés Claro, transmitir que sos. Pero Lali general, Pulsito. claro, No, pero no, Ori Sabatini, eso, boludo. bueno, pero tipo, podés hacer eso y en Twitter es muy complicado que logres eso, porque en Twitter se ve a quiénes seguís, se ve los likes que das, se ve todos tus comentarios, los que tuiteas, y muchas veces eso pasa también. Lo que la gente tuitea muchas veces es como impulsivo, entonces ves como un lado más personal de la gente Claro, y no es lo mismo. O sea, a mí me pasa eso, es como que a mí me pasa acá en mi pueblo, viste, que hay mucha gente que está en Twitter. Y los que nos seguimos mutuamente y que nos compartimos boludez y qué sé yo, los siento como amigos, me cruzo con ellos en algún lado y siento que son conocidos de siempre, claro. aunque capaz que me junté con ellos una vez, ¿me entendés? Pero es porque conozco ese lado de ellos, entonces me parece que va por ese lado más que nada. Es como, ¿sabés Claro, en qué cosas estás de acuerdo y en qué no? Entonces como que hasta tenés temas de charla y todo. claro. Yo creo que es más que nada como una especie de quizás de que hay chistes internos, Claro, claro. digamos, de referencia a cosas y que generás, digamos, como que en general nadie lo va a entender, pero si los que están metidos en eso sí, se siente, Sí, digamos, una más familiarización entre amigos, ¿no? Pero eso es como todo en cualquier comunidad, ¿no? Eso es algo que yo quiero lograr quizás en otros lados, ¿no? Porque en Twitter me encanta, digamos, porque conozco mucha gente que me cae muy copada, digamos, y sí, sí, sí. sigo, y se va agrandando, por así decirlo, ese grupo. Pero también es algo que también quiero lograr en otros lados, ¿no? Por ejemplo, Twitch, justamente, ¿no? Mm, En Twitch,
justo me dijiste eso de interactuar con la gente. Y es algo que quiero hacer realmente, ¿no? Es algo como que quizás es muy difícil cuando son pocos viewers, ¿no? Sí, Porque no sí, sé, puede ser. yo igual no me hay que limitar. Quizás el tema es que cuando traigo invitados, digamos, quizás la charla se centra mucho en el invitado y no se da mucha prioridad a otras estructuras del programa. Claro, claro. No sé. ¿Sabés lo que a mí me dijeron en ese tema que me pareció una recomendación interesante? Es hacer espacio de preguntas. Sí, 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 sí. Y me parece una idea re buena, chabón. Vos me diste esa idea, me acuerdo que vos me habías dicho, Sí, sí, la última vez que hablamos, sí. yo la retomé esa idea, tipo, y me gustó muchísimo, porque armamos preguntas, quizás a veces improvisadas, pero algunas armadas tenemos eventualmente, y al invitado le incorporamos a la charla con esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya está el cliché, viste, de que Guillermo, por ejemplo, le pregunta de la religión al invitado. Claro. Claro. O no, Guille. Tipo, ya es. Y bueno, Y bueno, no me acuerdo si vos te la hiciste la pregunta esa. No me preguntaron. Bueno, ¿Quieren que supongo les que cuente? Les cuento, sí, no hay problema. Hablamos de religión, ya que estamos. Tocamos todos los temas polémicos. Yo soy cristiano. Tipo, cristiano bíblico, digamos. Me centro en la Biblia y eso es como toda la ley y la palabra y nada más. Pero no te identificás con ninguna iglesia o. Sí, digamos, me identifico con la iglesia adventista del séptimo día. Ah, No sé bien. si la conocen. Capaz que Sí, no. sí. Sí, sí, sí. Sí, la Tiene conozco. Me colegios y despertaba a las 7 de la eso. mañana cantando coros. Fuera de joda, tío. Igual. Ah, Tenía. ¿estabas ahí cerca o estabas en uno de esos colegios? No. Yo tenía una casa antes y atrás tenía una iglesia de adventista. Entonces Sí. siempre me despertaban cantando El sábado. musiquitas. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, eso es uno de los grandes problemas, ¿viste? Que es como el sábado jodés a todos Me en el copa, barrio. boludo. Me recopaba la música. Fuera de Sí, joda, te sí. digo, ¿eh? Sí, Tipo, sí, no es que sí. era jede, pero O sea, era linda. a mí la parte, o sea, una de las partes que más me gustó siempre de la iglesia es la parte musical. Sí. sí. Porque ya, tipo, a esta altura de mi vida es como que ya me cansé de todas las predicaciones y eso, porque todos te repiten siempre las mismas cosas, ¿viste? Pero la parte de la música, eso sí que me llega generalmente. Es como, O sea, te pone en otro nivel que no estás acostumbrado a estar Tal cual. en la charla o en la conversación, ¿viste? Y yo te puedo hacer una pregunta, tipo, yo muchos, o sea, si bien conozco la iglesia del dentista, no sé bien cómo es, de qué va, tipo, Eh, cómo trata. sí. ¿Cuáles son las O diferencias con la sea, católica o la evangélica, por ejemplo? digamos, no sé bien cómo es el tema de la religión evangélica, pero ponele, el adventista se basa solamente en la Biblia como base y en teoría arma toda la estructura en base a eso, digamos, y tiene... O sea, esto, bueno, podemos entrar en detalle después, pero les digo cuál es la teoría. Claro, está bien. Tienen como la diferencia que hay con otras denominaciones, viste, generalmente cada denominación protestante cristiana tiene como su profeta o algo así. Entonces se manejan con eso como para decir, che, estos son los detalles de nuestra religión que nos hacen como la religión verdadera, ¿me entendés? Entonces la iglesia adventista tiene a Elena de White, que es como la profetisa, por decirlo así, que no sé, es del 1800 y pico. Y la usan ella de base y la estructura en base a lo que ella dice y a la Biblia, básicamente. Entonces, miren, la forma fácil de decirlo es como el adventista es como un judío que acepta a Jesús. Esa es la idea. Una especie de judío cristiano. Tienen mucho respeto por las tradiciones judías, pero no las repiten, pero las respetan, ¿me entendés? Es más, hay hasta cristianos que las hacen igual como para sentir... Hay algunos adventistas, perdón, que las hacen como para sentir esa cercanía, pero no es como algo que te exigen. Y aparte de eso, es todo igual que una iglesia protestante normal, o sea... Bueno, guardan el sábado en vez de guardar el domingo, como los judíos. Como los judíos. Claro. Y es básicamente eso. Aparte de eso, no sé cuántas otras diferencias hay, digamos. Ustedes no pueden tener armas, ¿no? ¿O no pueden comprar o algo por el estilo? No, o sea... eso por la peli de... ¿Cómo se llama? Desmond No, 2. es por otra cosa, es por No, a ver. un sargento que tenía que em, no le daba armas al coso y andaba sin cargador y sin bala en recámara, por eso te lo pregunto. sí, a ver, Sí, igual que el Desmond 2 también es. básicamente el mensaje es que no tienen armas porque creen que Dios los va a proteger. Yo he conocido un montón de adventistas que sí tienen armas en caso de necesitar, pero Sí, digamos, es una cuestión personal. No hay como una cuestión establecida que te diga, che, podés hacer esto o no. O sea, los mandamientos tenés como todo el mundo que te dicen no matarás. ¿Me entendés? Pero bueno, depende, termina siendo una cuestión de cada uno a conciencia, ¿viste? Viste que ahora ya esto es como vos. Bueno, vos sos, no sé cómo definirte, dibujante, caricaturista, no sé Sí, cómo te gusta sí, a vos sí, el sí. nombre. Vamos
Vamos a definirlo, tipo, vamos a armar cada iglesia como si fuera un personaje. El católico es el bad boy, viste, que te caga a piña. Sí. Después tenés, porque sí, pues el chabón ese que lo mirás torcido y te rompe la cabeza sin contexto. Sí, Después tenés el protestante en general, lo vamos a poner al evangelista. sí. Ese chabón de negocio, viste, el tipo que anda de traje con un teléfono, viste, de los 90 de Sí, tapita, sí. con una maletita. ¿Y el adventista cómo sería? Tipo, ¿cómo lo dibujarías vos? Yo lo dibujaría como a Desmond 2. Porque es nuestra mejor imagen de marketing en años, chaval. Lo hago un soldado sin arma. Y que va con la Biblia para todos lados, ¿viste? Claro, está bueno. Porque aparte de eso, no a ver, negocios, la iglesia en sí no maneja ninguno, más que la iglesia en sí. Como la iglesia como negocio, digamos, tiene que mantenerse con algo, se mantiene con las ofrendas y los diezmos y todo eso. Pero no tiene más nada que eso, ¿me entendés? Aparte tiene, bueno, el sistema educativo y el sistema de salud está manejado también por la iglesia, pero no se hace con fin de lucro en mente, sino como para mantener la institución y para transmitir valores y bla, bla, bla. Entonces no sabría decirte si alguna de esas cosas representa. Entonces creo que Desmond 2 podría ser una buena imagen. Y hay otro, o sea, esto es muy interesante. Desmond 2 le pasa esto en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda. Segunda. En la Segunda. Hubo una situación exactamente igual, pero pasó, no me acuerdo si en el ejército nazi o en el ejército ruso durante la Guerra Fría. Hubo uno de los dos que era adventista y fue lo mismo. Le dijeron, tenés que tener un arma, si no te vamos a mandar a matar. Y el tipo dijo, no, o sea, dijo que sí, que iba a tener arma. Mientras nadie se dio cuenta, tiró la pistola y se guardó una maderita, ¿viste? Donde tenía que tener el arma. Y nunca lo descubrieron. Y el chabón también salió premiado de un montón de cosas. Pero ahora no me acuerdo el nombre nomás. Pero es interesante que se haya repetido exactamente lo mismo con otro adventista en otro lugar, nada que ver. Sí. Che, ¿y ustedes qué denominación tienen? Cristiano católico. ¿Católicos? Apostólico romano, sí. Yo fui a un colegio católico. Me gusta la tradición católica. O sea, es raro decirlo, ¿no? Pero me gusta el persignarse, los santos. Me parece simbólicamente muy interesante. Yo fui como una transición, digamos, porque yo fui digamos, desde jardín, digamos, a una escuela católica. Sí. Y yo creo que quizás hay un problema quizás en transmitir la fe, ¿no? Ajá. Yo creo que no se llegue, o sea, no es novedad que muchos tengan como, digamos, que los más personajes o a los más, como digamos, problemáticos, muchos, curiosamente, digamos, se cuenta que hay historia de alumnos de escuelas católicas, digamos, ¿no? Sí. Porque es quizás que no se les da no se le transmite, no se les logra transmitir los valores, ¿no? Algo como alumno, digo, ¿no? Sí. En su momento, no se le logra transmitir, digamos, la educación o la creencia tal. Claro. Porque la Biblia no es algo fácil de comprender tampoco. Pero ¿sabés qué me parece que... O sea, mira, te digo esto de mi perspectiva, humildemente te lo digo, ¿eh? El adventista tampoco sabe bien cómo hacer eso. Yo creo que no es un tema de religiones, me parece que de por sí es muy difícil porque la religión es una experiencia de cada uno. Sí. Entonces vos podés transmitirle toda la teoría al vago, pero el chabón lo tiene que aceptar, ¿me entendés? Claro. Siguiendo la línea esta, ¿ustedes están de acuerdo con el tema de, ahora que estamos hablando de escuelas católicas y todo eso, ¿ustedes están de acuerdo con el tema de que se le inculque una religión en específico a pibes chicos? Sí, mientras los valores no sean nocivos, está perfecto. Está bien, pero... Claro, el tema es quién... Bueno, sí, entiendo. No, pero digo, ¿por qué darle una sola opción cuando puedes elegir entre otras más? ¿Pero vos decís en un colegio o vos criando a tus hijos? No, me refiero como colegio. Está bien, cada padre elige porque nadie te obliga tampoco, porque los colegios Claro, son privados. Yo creo que eso es elección del padre y yo creo que se sobreentiende, al menos yo recuerdo, digamos, que en mi colegio no es como que te vendían, digamos, o sea, obviamente te van a decir, wow, esto es lo cristiano, digamos, el catolicismo, todo piola. Sí. Pero no es que no te explicaban de otras religiones, ¿no? Te hablaban de otras religiones, digamos. Claro, en teoría sí, a todos nos explicaban eso. Sí. Pero puede existir el caso, quizás eso se podría ver como una especie de normativa educativa que se podría armar, digamos. O sea, yo personalmente creo que, o sea, es como vos decís, ¿no, Martín? Tipo, si tus viejos te mandan ahí, no tenés mucha opción. Y yo como padre creo que también me gustaría como decirle, mira, yo creo estos son los valores que me parece que son buenos que tengas y te mando a un lugar que comparte lo que pienso, pero no creo que estaría bien como decir esperar que tu hijo termine siendo de esa religión, ¿me entendés? Creo que eso es lo que está mal, pero eso de nuevo depende de cada uno, o sea. Es que ocurre con todo, también con los liceos militares por ahí, de repente. Claro.
es algo que tenemos más cercano nosotros dos, por ejemplo. Sí, Claro, O sea, todos los que salen, todos no, porque la gran mayoría. A ver, hay pibes que si quieren entrar ahí, su vocación es esa, y no les importa que los hagan mierda dentro del piso. sí, Pero hay un montón de gente que va a los liceos militares porque el padre es militar, porque el padre le hubiera gustado ser militar, sí, etcétera, sí, sí, sí. etcétera. Y como nosotros, ¿viste? Nosotros, no por lo militar, sino por lo técnico. Tipo, nos rompieron tanto las bolas con eso, que lo que menos queremos hacer ahora es ser técnico. Claro. El pibito en el liceo le rompió tanto las bolas con lo milico, con parate firme, izar la bandera, arrear la bandera, Sí. boludo uno. ¿Entendés? Y es como que ya el pibe llega al último año y dice, la puta que te parió, no sigo la carrera militar. O sea, Es que ese tema me parece que va más bien por la cuestión de la imposición. Siempre termina siendo que tu hijo haga lo contrario a lo que vos crees. Tipo, mirá, te doy un buen ejemplo que no tiene nada que ver con religión ni con militares. Yo tengo un compañero que los padres, o sea, el chabón amaba los jueguitos de computadora y los padres le prohibieron toda la vida jugar a la computadora. Le decían, podés jugar 1 hora al día y tenés que trabajar 4 horas antes para poder jugar. Tipo, literal. Claro. Y el pibe se vino acá a Argentina, era cuando estábamos en Uruguay. El pibe se vino acá a Argentina conmigo a estudiar y estuvo viviendo conmigo en lo que sería el internado. ¿Viste? El internado es como un lugar donde vos vas a vivir en la universidad. Y vivíamos con él y con 2 amigos más. Y el chabón, yo no te jodo, boludo. Los primeros meses se pasaba días seguidos jugando a la computadora. Y todo basado en que siempre quiso hacer eso, pero siempre le rompieron las pelotas con que no lo haga. Y no le daban, o sea, no cedían, boludo. Eran durísimos con el chabón. Obviamente que buscaban imponerle algo sano, que era decir, che, aprende a laburar, aprende a hacer trabajos manuales con, no sé, pero tenían una carpintería y tenían como un trabajo con abejas ahí, viste, cerca. Entonces, hacía laburo re bueno. Y el pibe era un bocho, era re inteligente. Pero todo esto lo hacían pensando que, tipo, qué sé yo, el jueguito era re nocivo para él. Y el vago salió, se hizo ingeniero en sistemas y se pasó todo el resto de su vida en computadoras, ¿me entendés? Claro. Entonces es como que por ahí creo que va por ese lado. Claro, yo creo que cuando vos estás acostumbrado a algo también te pasa lo contrario. A mí justamente, que cerrando el punto ese que dije del colegio católico, digamos, yo siempre estaba acostumbrado a escuchar del catolicismo, que lo otro, no sé qué, Sí, pero nunca hablaban, digamos, del ateísmo. Y claro. yo, digamos, no sé, como una especie de rebeldía quizás o algo así, digamos, me hice ateo radical, tipo Sí, atónico, sí, sí. tipo, eso que te rompía las pelotas y te decía Dios algo y yo decía Dios no existe, Sí, sí, sí. un pelotudo. Pero la cuestión es que cosa, que después con el tiempo, digo, estando acostumbrado a esa idea del ateísmo, después como que empiezo a ver más cosas, empiezo a ver del lado de qué es lo que plantea también la creencia, cuál es el significado de la religión o Sí. una creencia, en fin. Y después, bueno, me paso más al agnosticismo, que quizás me da igual, digamos, no voy a criticar. Sí, 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 sí. Me da igual. Y después, por último, creo que esto es algo que ya experimenté un poco más de un año, que digamos me tiro más a volver, digamos, a lo que creía, ¿no? A Claro. reafirmar, por una cuestión también de fe, de algo que ya venía creyendo y nada, es como todo, ¿no? Una cuestión de fe, Sí. de tener esperanza en algo, del buen obrar, digamos, algo que yo después de a poco fui asimilando y fui creyendo y hoy en día me considero un creyente en la línea católica, pero no qué sé yo, un practicante, ¿no? Claro, Yo voy claro. un domingo a la iglesia, digamos, pero Sí, soy sí, alguien sí. que cree y te puedo hablar, digamos, de ciertas cuestiones que sé de la Biblia o creo en la Sí, Biblia. siento que esas son etapas re normales en la vida de alguien en la iglesia. Es como poner, yo también tuve una etapa que me rechupaba todo un huevo, ¿viste? Como nada, ¿qué me importa? Y también tuve una etapa donde me obsesioné más con esos temas. Más cuando era chico, ¿viste? Tipo, tenía, qué sé yo, 15, 16 años, ¿viste? Entonces como que te remetés porque todo tu grupo social está ahí, todas las expectativas vienen desde ese lugar. Entonces como que querés hacer las cosas bien y esto y aquello. Y por ahí, o sea, es el tema también de hacer las cosas siendo tan chico. ¿Me entendés? Que decís, che, boludo, tengo 16, 17 años y ya creo que con esto puedo definir el resto de mi vida. Y Claro. no sabés, o sea, no viviste nada todavía, sos un pendejo, ¿me entendés? Claro. Entonces, a medida que pasan las cosas y a medida que tenés situaciones malas y situaciones buenas que te pueden hacer ver las cosas con otra perspectiva, creo que ahí puedes empezar a tener recién una visión madura de Dios o de lo que, qué sé yo, de lo sobrenatural, si querés, de alguna manera, o lo espiritual, y qué tiene que ver eso con tu vida y con cómo sos vos. Porque hay gente que te dice que le chupa un huevo y está bien, ¿me entendés? Capaz que esa es tu forma de encararlo. Pero está en cada uno hacer ese análisis interior. Y ese es un problema que ve mucha gente. Casi nadie quiere hacer ese análisis. Porque es muy choto, porque es feo. Claro, sí, tal cual.
Claro, en la creencia, incluso en la política, mirá qué loco. Porque en la Sí, política, totalmente, totalmente. en la política te puede también pasar con una creencia ideológica, digamos, ¿no? Así como me conoces ahora, qué sé yo, de criticar ciertas cuestiones del liberalismo, coso. Antes, en su momento, yo era macrista, Claro. después en su momento pasé a ser liberal, de puta madre, después, bueno, me fui a lo conservador. Anarcocapitalista, esa era la clásica. Jamás llegué a anarcocapitalista, Ah, gracias a bueno, Dios. bueno. Creo que soy de los pocos que puedo decir que jamás me vendía la línea algoritmo. Yo Tipo, todo. al ANCAP, te juro que le tenía ganas, pero no lo entendía. O sea, nunca me cerró cómo mierda funcionaba, ¿me entendés? Claro, tal cual. A mí tampoco me cerraba. Como tipo, ¿cómo puede ser? Porque a mí me decían, no, yo hacía, creo que quizás porque en su momento a mí me interesó mucho el apartado de la policía, ¿no? Yo hubo un Sí, momento donde casi me apuntaba con que quería ser policía, sí, sí, digamos. sí. Pero siempre me llamó la atención, qué sé yo. Cuando hablaban de eso del anarcocapitalismo, yo te decía la misma pregunta. La misma pregunta. ¿Y la policía? Y me dice, no, y sería Milicias privada. privadas, sí, sí, sí. Claro, yo Re digo, loco. no sé, me suena raro. Es como, es que a mí me suena como que sería re el mundo de los vaqueros, ¿viste? De nuevo. Sí, Tipo, yo sí, cago a tiro a quien se me canta el coco, la moré, hijo de puta, ¿viste? claro. Guerra de bandas No, así, hasta que todos deciden financiar una policía común y terminan volviendo a lo mismo, ¿viste? claro, sí, boludo, los chabones. Tipo, claro, yo creo que el Estado es natural en todo caso y yo creo que el Estado tiene que actuar responsablemente. O Claro, sea, no tiene que ser boludo el Estado. Eh, o sea, va a existir. ¿No? Me parece difícil. Es como que volvés al atrás, es un ciclo, ¿no? es Como que digo, claro, volvés al Estado. tipo, es difícil, o sea, es imposible que existas como sociedad sin un mínimo Estado. Y me da gracia Claro, porque lo que estamos diciendo ahora, si te escucha mi ley, te dice que sos un zurdo, ¿viste? claro. No, pero después Milei dice, no, bueno, pero. Claro, sí, 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 pero entender lo que voy, es como me da gracia que dentro de... Puta, boludo, la política es muy rara, chaval. Claro, sí, totalmente. Ah, Todos tienen su mundo. Sin ir tan lejos, el comunismo propone como forma final un mundo sin Estado. claro, Pero es difícil, tipo, claro, porque claro. técnicamente su proposición es que nadie caga al otro. Pero la verdad es que el humano es el humano y va a seguir siempre habiendo Claro, claro, gente claro. Es cagadora. como Entonces, permitir, o sea, claro, es muy loco pensar esa etapa final del comunismo porque vos le estás, o sea, básicamente lo que decís es que un tipo agarre, tome todo el poder y después suelte el poder y nadie lo agarre. Es claro. como súper idealista, literalmente el paraíso tendría que ser para que pase una cosa así. Tal cual. O sea, todos tendrían que empezar igual y es muy difícil, Claro, claramente. El humano es, qué sé yo. Yo creo que ahí en ese caso sí te puedo dar el afirmativo de que es más posible que ocurra un anarcocapitalismo antes que un comunismo, claro. digamos. Claro, Pero pero estamos hablando de dos igual imposibles, o sea. claro, me sigue pareciendo igual utópico, Claro, ¿entendés? O claro, sea, claro. es posible. Pero bueno, qué sé yo. Justo hablando de eso, en política, uno va cambiando, digamos, el espectro, la manera de ver ciertos patrones, ¿no? Guille, Mm. ¿vos cómo pasaste ideológicamente de un cosa a otro? Antes. Eh, bien. Bueno, mi familia siempre fue, ¿cómo se llama esto? Vamos a decir conservadora. Sí, sí. Para no decir, peronista de Perón. Entonces, yo me volví medio facho, ¿viste? Yo a los Sí, 13 años era bastante facho, era tipo obra pública, vamos a hacer trabajo, vamos a... Sí, era más o menos la misma doctrina que están implementando hoy por hoy. sí, sí, sí. Vamos a emitir Nacional y ciertos... popular. Claro, nacional y popular. Pero, viste, lo social era recontra conservador. Sí, Después pasé por... Y me re quedé atrás, me parece, pero con el tema de la religión yo también, tipo, me hice agnóstico, nunca llegué a ser ateo. sí. Me hice agnóstico. ¿Y cómo se llama esto? No, nunca le faltó el respeto, creo, a la iglesia. Siempre que pasaba enfrente de una iglesia hacía la señal de la cruz, lo mismo con los monumentos y demás. Sí, Pero, o sea, nunca llegué a ser del todo, nunca llegué a sacármelo encima del todo. ¿Cómo se llama esto? Después pasé a ser un poco más liberal. Y siempre me mantuve igual en el liberalismo clásico. claro. Hasta ahora que me estoy volviendo un poquito más conservador en lo social, Gracias a mí. volví a... No, no es gracioso, quédate tranquilo. Eh, no, es que, mira, te voy a decir la verdad. Tipo, yo dije, empecé a ver alrededor mío y dije, chabón, estoy rodeado de progresistas. Y yo no Claro. quiero ser progresista. Y no quiero que me... O sea, quiero definirme bien y saber yo quién carajo soy. Mm, Y dije, bueno, ya está. Vamos a hacer todo lo contrario a estos tipos. Y se va la puta de los re mil parió. Y nada, bueno, ahí estoy. Igual mm. lo juego con todo. Yo para los conservadores soy liberal. Y para los liberales soy conservador. Soy... Siempre pasa lo mismo. Es así, no te Siempre preocupes. pasa. Claro.
sé yo. Son muy buenos para los malos y muy malos para los buenos. Tal cual. Claro. Liberal. sería la otra vez. El otro, sí. Eso lo jodo igual. Pero igual es rescatado, Guille y yo pensamos bastante parecido en varios aspectos. Mm. Yo quizás soy más como. En Trollo. puntos muy. Claro, no, en puntos muy, como digamos, específicos. Él se pasa del liberal y yo como que tipo no. Claro, yo por ahí, yo creo que siempre fui muy conservador, Claro. pero creo que actualmente soy más liberal y creo que al final el liberalismo termina siendo el progresismo, porque terminás diciendo que cada uno haga lo que tiene que hacer con su vida siempre y cuando no joda al otro y termina siendo lo más... O sea, termina siendo claro, termina siendo la finalidad, digamos, esa. Y cuando haces eso, literalmente no podés discriminar a nadie, ¿me entendés? Es como... El tema es que por ahí no sé cuál es la diferenciación que uno hace con conservadurismo y liberalismo en eso. Porque el conservador... O sea, también depende del conservador, claramente, ¿no? Porque hay gente que es muy cabeza de termo. Pero ponele, el conservador en general, si sigue las doctrinas, ponele bíblicas si querés, tiende a ser por lo menos respetuoso. Por lo menos. Tipo de decir, vos vivís tu vida, yo no me meto, pero no estoy de acuerdo, ¿me entendés? Entonces, y es como el liberal es casi lo mismo. Es como que el liberal dice, sí, está bien, haz lo que quieras y está todo bien, ¿me entendés? Claro. El tema es por ahí cuando ya el... O sea, y ustedes corríjanme si estoy diciendo una pelotudez, ¿no? Porque no hay problema. Pero por ahí siento que el único problema que hay con el conservadurismo es cuando buscas imponer estilos de vida para los demás. Como decir, mirá, vos tenés que vivir tu vida así, así. Es como, man, que cada uno se mate como quiera, ¿me entendés? Yo creo que más que imponer, yo creo, obviamente, la imposición generalmente genera después rebeldía. Claro, lo que hablábamos hace un rato. Yo creo que sea una sugerencia en todo caso, ¿no? Sí, igual la sugerencia es una orden. Una propuesta. No. Depende cómo se dé. Si es un. Digamos, si vos promocionás un estilo de. ¿Cómo se dice? Un estilo de vida. Sí, sí. Un estilo de vida, digamos, pero no necesariamente lo estás imponiendo mediante leyes o eso. A mí, la verdad. No, claro, es que esa me parece la diferencia. Tipo, y eso me parece que está bien. Es como vos vivís acorde a cómo crees que es correcto. Y si alguien te pregunta, che, ¿qué pensás que es correcto? Sí, mirá, para mí lo correcto es, qué sé yo, no tomar alcohol, no consumir drogas, dormirme a las 9 de la noche y leer un libro clásico por semana. ¿Me entendés? Ponele lo que quiera. Mientras vos no le estés obligando a nadie a hacer eso, hace lo que quieras, ¿me entendés? Ahora, el problema es cuando vos querés hacer ley, Es que, ¿me entendés? Pará, vos tenés también, claro, hay hipócritas que vos decís, yo soy más conservador, ¿viste? Por ahí viene un conservador de la puta madre y después se termina, no sé, así. Dice que es conservador por todos lados, Sí, los sí. homosexuales, y después se hace la paja viendo transexuales, ¿viste? En Sí. X videos. Y vos decís. Sí, pero eso siempre va a haber, boludo. Están asustados de sí mismos, eso. Pero, ¿cómo se dice? Quizás también para el tema, creo que esto también es una cuestión de religión, pero después como en otras propuestas tuvimos como el tema de las drogas, yo creo que ahí viene una cuestión más de, bueno, de salud, digamos, o de otras cosas que ahí, por ejemplo, yo soy más como antidrogas, digamos, Sí, y como que no le veo el visto bueno necesariamente, ¿no? sí. No le veo bueno, pero digamos, yo en ese lado, yo no es que te lo justifico porque me pinto, sino que yo priorizo más una cuestión de salud. Claro. En ese sentido. Claro, es Pero que, qué hay sé un yo, lugar, me tipo... parece que no. Mira, ponele, cuando me pongo a pensar en eso, pienso siempre en ¿viste que hay gente que se droga con el Glade? Sí. Bueno, es como no puedes prohibir el Glade, ¿me entendés? Es como cada uno se va a terminar haciendo poronga con lo que quiere. Sí tenemos límites, o sea, es como que hoy por hoy mi discusión con el tema ese de las drogas es como, estoy en realidad de acuerdo en que puedas consumir lo que quieras siempre y cuando sean esas drogas más blandas, tipo, qué sé yo, marihuana y todo eso. Que digo, a mí no me parece que sea algo recomendable para decir, che, andáselo, o tomar alcohol, o fumar un pucho normal, o lo que sea. Tampoco es recomendable, porque todo te hace mierda. Pero la gente elige cómo pasar su tiempo, ¿me entendés? Y es como, qué sé yo, no sé ni cómo decirle, tipo, che, es ilegal. Sí, es ilegal, pero lo puedes conseguir en todos lados. Claro, eso. O sea, tampoco es que, en ese sentido, que creo, digamos, pero tampoco soy boludo. Claro. Yo soy realista. Digo, la gente se va a drogar. Claro. ¿no? Yo a lo sumo te diría, mira, si se tiene que hacer que se legalice, digamos, pero no seamos boludos, no cometamos errores garrafales como puede pasar en Uruguay, digamos, donde el consumo, digamos, de menores se dispara, digamos. Claro. Y hace que muchos sean adictos y tengan problemas con eso. Y es como, tipo, no está bueno, realmente. Sí. Hay que saber cómo, digamos, legalizarlo, pero no promocionarlo, o no
no promover ese tipo. Legalizar algo no significa que se promueva, ¿no? Claro. No está bueno, realmente. Y es lamentablemente un error que se repite en varias ocasiones. Sí, qué sé yo, es un tema. Es un tema interesante, viste, no decía nada. Claro, es una paja mental. Sí, o sea, entiendo lo que vas. A ver, yo como padre, ponele, me gustaría que mi hijo fume y se drogue y todo eso. No, claro que no, pero entiendo que eso va a estar ahí y va a ser algo que va a seguir existiendo, ¿me entendés? Entonces por ahí me da esa sensación de decir, che, quizás si está, en todo caso le da un contexto diferente al que podría estar en un contexto actual, ¿me entendés? Decir, che, tenés que conseguir todo medio escondidas y tenés que hacer todo así y así, o sea, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero Claro, entiendo sí, lo por que vas. ejemplo, O sea, idealmente es algo que es mejor que la gente no ingrese en eso, más todavía si no tiene fuerza de voluntad. claro, y tampoco que no necesariamente se desinforma sobre ello. Vos también tenés que saber también explicar. O sea, yo, por ejemplo, obviamente no me gustaría, digamos, que mis hijos se droguen o eso, pero, Sí, digamos, si tienen que saber de eso, yo les explicaría, ¿no? claro, claro. También, digamos, no sé, el famoso prensado, ¿no? Sí, Tipo, y mira, ten cuidado porque, no sé, claro, te claro, pueden claro. engañar, Entiendo, pueden entiendo. alguna cosa, ¿entendés? Eh. Tipo, le tenés que dar también explicar porque si va a caer, al menos que no caiga como un boludo, ¿entendés? O sea, No sea, eso creo que es algo que posta tendría que hablarse más, que es el tema de la educación de parte de los padres a los pibes. sí. Que tipo hay muchos temas tabú, boludo. Los padres no se animan a hablar nada. O la otra, no quieren parecer mala onda. Entonces todos le dicen que está bien, hacer lo que se te cante los huevos, no hay ningún problema. Yo soy re canchero y está todo bien. Y le terminas haciendo, o sea, le terminas complicando más la vida al pibe porque le das mensajes tan extraños que Sí, no sabe qué usar de marco de referencia, ¿me entendés? exacto. Le tenés que dar como una educación, ¿entendés? Y Sí, vos le tenés que decir, mira, cada cosa tiene sus consecuencias, ¿no? Vos puedes hacer lo que se te pinte, tenés que ser responsable de que te va a pasar a vos o a un tercero, ¿no? claro, ¿Qué sé claro. yo? También entra en juego otras cosas como, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Sí, O sí, sea, hoy el alcohol lo tenemos bastante normalizado, ¿no? sí, sí, ¿Quién no sí, sí. tomó alcohol alguna vez? Sí, sí. Qué sé yo, o conocemos a alguno que quebró mal o alguien que tiene problemas realmente ya Sí, muy sí. joven, digamos, con el alcohol. Y lo del alcohol es como que está re bien vista, hay propaganda del alcohol, qué sé yo, que lo otro, ¿no? Y realmente hay que reconocer que el alcohol es igual de malo. El alcohol es Digamos. jodido, chabón, claro que sí. O sea, y encima lo Y podés conseguir en cualquier negocio, o sea, no es cualquier cosa. claro, y hay que tener cuidado. Y así como también se le tiene que dar una charla bien explicativa o para que entienda, digamos, un hijo tuyo, también en otras cuestiones, ¿no? También Um, como es en este ámbito como es el alcohol, ¿no? Siento que O tiene bueno, mucho que ver con qué hace el padre también. sí, Porque sí, ponele, sí, sí. también otra cosa, siento que el padre no solamente puede transmitirle buenas cosas con sus propios hábitos, tipo si toma o no toma, si fuma o no fuma, todo eso, sino también si tiene iniciativa propia para hacer las cosas o no. Porque muchas veces lo que pasa, porque suena re a mito, ¿no? Pero viste el tema de la presión grupal, muchas veces pasa porque los pibes no tienen como algo que ellos hagan por su propia cuenta, entonces se unen a los que hacen los demás. Y realmente muchas veces terminan entrando cosas que no les gustan solamente porque quieren estar con sus amigos, que no tiene nada de malo, pero no tienen capaz esa fuerza de voluntad de decir, somos amigos y está todo bien, pero esto a mí no me gusta o esto no me interesa. ¿Me entendés? Claro, sí, y pasa muy, es verdad, es totalmente real. Bueno, justo ahí mencionaste eso de lo que pasa el padre, y a mí me pasa, mi viejo es fumador, pero de Claro. puta madre, asesino. Es muy difícil ir en contra cuando tu viejo lo hace, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Yo saqué quizás otra visión, que yo siempre escucho cosas negativas que él me dice de eso, Sí. me dice que no está bueno, que lo que empezó a fumar por boludo, digamos, Eh, y hay cuestiones que a veces se jode él, viste, el tema de los pulmones, y como que es jodido, sí. ese temor, digamos, que él me da de su salud, también lo incorporo yo y es como tipo, yo no quiero cometer esto, digamos, Claro, no, claro. no es lo que quisiera repetir, entonces yo quizás lo analizo en ese sentido, pero es verdad que también haya gente que lo interprete como, vos me decís Es no, un no puedo permiso, fumar. claro. Mucha gente lo ve Ah, como un permiso. Esa visión que vos tenés es la visión más inteligente, es decir, che, veo un problema y en vez de tomarlo yo también lo evito. Pero no es claro, la sí. mayoría de la gente que hace eso. No, no, sí, claro. Yo veo a mi hijo que hace eso, ¿viste? Y bueno, y con el alcohol, bueno, veo muchos que toman, pero yo no sé de los que toman. Tipo, no sé, me chupa un huevo. No, no, realmente he llegado a probar alcohol, pero no es como algo que me llame, ¿no? No Claro, soy claro. de, no es como, digamos, dame todo, ¿viste? Tipo, nada, realmente, qué sé yo. Y de ahí no, de ahí como creo que es más como una cuestión de que quiero priorizar más que no me gusta y me chupa un huevo, digamos, y que ya que está, buenísimo que la vale con que hay abusos a veces por el tema del alcohol, pero Es bueno, que, qué qué sé sé yo, yo. es como, es un buen hábito, o sea, es como, imagínate que te gusta, qué sé yo, ir al gimnasio, salir a correr.
Tipo, nadie te va a retar por eso y es algo bueno que estás haciendo. Así que, Claro. tranqui, ¿me entendés? Mantener eso si podés y tratar de aprender a divertirte sin tener que consumir cosas. Que a ver, si lo tenés que hacer alguna vez tampoco es el fin del mundo. Pero, Claro, sí. pero es lo Tenés que mejor porque saber. tenés ese arma a tu favor de decir, che, me puedo entretener casi en cualquier circunstancia, ¿me entendés? Claro, tal cual. Quizás a veces te pasa que estás en un grupo de amigos y están todos tomando y ya quizás están algunos en pedo y están tirando cualquiera, entonces Sí, y cosas. Y quizás no entendés la movida porque quizás te sentís muy apartado del grupo sí, y quizás tomás por eso, ¿entendés? claro. Como diciendo, a ver qué es lo que pasa, Pero si ¿entendés? aprendés a hablar, digamos, al pedo, estando bien, estando sobrio, ah, Claro. ya está, chabón. Es como estar borracho. Claro, sí. Te hace el borracho y listo. Y listo. Che, muchacho, me tengo que ir. Bueno, Tendría que haber cortado hace unos 15, pero estaba entretenida la charla. bueno. Hey, me gustó Buenísimo. mucho, ¿eh? Nada, gracias a vos igual por invitarnos. Gracias por dejarme traer el búnker al rancho. Ah, Dale. Fue muy buena, ¿eh? dale, gracias, igual. Realmente muy buena tu programa. Les Si mando, tenés alguna, les mando un abrazo y ¿qué les iba a decir? Dejen acá, o sea, comenten cuáles son sus programas. Yo los voy a dejar igual los links, pero tiren ahí si tienen algo que promocionar. Sus Instagram, bueno, su YouTube, lo que sea. dale. Bueno, nosotros hacemos el programa ahí en Exiliados, digamos, que es en mi canal de Twitch, que es barra Martín L. Snow, todo junto y minúscula. Y después, bueno, eso se resube en el canal de Malas Noticias, ¿no? Que lo pueden buscar, Malas Noticias o Yo les dejo los Exiliados. links, vos no te preocupes. Van a estar todos en la Dale. descripción. Y bueno, y nosotros somos generalmente conocidos en Twitter, así que arroba Martín L. Snow o arroba C más amor. Ahí nos pueden buscar tranqui. Perfecto. Así que muchas gracias por habernos traído. Gracias a ustedes, muchachos. Les mando un abrazo grande. Un gusto. Igualmente.